Mientras seguimos pendientes de las negociaciones entre España y Marruecos en torno a la apertura de la aduana comercial en Ceuta, tras los 2 intentos fallidos que se han producido en la frontera recientemente, y también pendientes de la reunión que el presidente de la ciudad mantendrá este jueves con el ministro de Exteriores, el señor Álvarez. Nosotros hoy vamos a hablar de este asunto desde un punto de vista didáctico para conocer qué es una aduana comercial, cómo funciona, cuál es la finalidad del establecimiento de una aduana comercial entre dos países y también las singularidades y peculiaridades que supone para Ceuta no estar incluida en la Unión Aduanera. Para ello contaremos con un profesional del sector, Luis de la Rubia, agente de aduanas y miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios. El helipuerto de Ceuta cierra 2024 con casi 80.650 pasajeros y más de 7.500 operaciones. Se trata de un descenso con respecto a 2023 del 7,3% en el volumen de usuarios y de un 3,8% en el de movimientos. Hablaremos de estas cifras con el director de las instalaciones, Fernando Faura, a quien también les vamos a preguntar por la ampliación de la terminal de este establecimiento y la licitación del mobiliario y los retos a corto y medio plazo de AENA para el helipuerto ceutí. Y en unos instantes conectaremos con el Colegio Pablo Ruiz Picasso de Benzú, que ha sufrido un robo de ordenadores la pasada noche. Para ello, los cacos rompieron la reja de un aula sin que haya funcionado el dispositivo de alarma instalado en la misma. Como decimos, en unos instantes vamos a conectar con este centro educativo. En un día en el que también estaremos pendientes de la visita del secretario de Estado de Educación. Eso sí, es una visita meramente técnica, sin agenda pública. En cualquier caso, seguiremos muy de cerca las reuniones que va a mantener tanto con directores de los centros educativos como con los sindicatos. Además, también conectaremos con otros puntos de interés. Vamos a ver cuál es la formación que están recibiendo los miembros de la Asociación Española contra el Cáncer en el itinerario de atención a los usuarios, y también les vamos a comentar todas las actuaciones, las actividades que tiene previstas la FAMPA Ceuta con motivo del Día Internacional de la Educación. Antes, una conexión con las previsiones meteorológicas. Y aquí las tienen en pantalla. Son de cielo nuboso, con nubes medias y altas y temperaturas que aquí en Ceuta ascienden, eso sí, muy ligeramente, hasta los 11 grados de mínima y los 18 de máxima. En cuanto al viento, sopla de componente sur flojo. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana, se la acabamos de avanzar. Nos vamos en directo hasta el Colegio Pablo Ruiz Picasso de Benzú, que ha sufrido un robo en las últimas horas. A principio, se estima que son 4 ordenadores, pero están a la espera de hacer inventario. Ana Villaza, muy buenos días. Buenos días, Susana. Así es, por lo menos son 4 los dispositivos electrónicos que se llevaron los ladrones, y durante el fin de semana ha tenido que ser porque estaban recién estrenados. En este punto en el que nos encontramos del Colegio Pablo Ruiz Picasso, puede ser, se baraja como hipótesis, que sea uno de los puntos por los que pudieron acceder los individuos que perpetraron ese robo. Ocurrió, decimos, durante el fin de semana. El colegio inició la semana ayer lunes, pues sintiéndose víctima de un robo que se perpetró justo en este punto en el que nos encontramos. Esta es la ventana, la reja que los individuos que se llevaron los equipos pues rompieron para luego acceder a esa aula donde están los pequeños en su clase, y abrir un par de armarios que era donde se encontraban los ordenadores, los 4 dispositivos que por lo menos se llevaron los ladrones. Cristian, director del centro, es lo que estamos contando. ¿Hay alguna novedad de la investigación al respecto? Buenos días. Pues prácticamente de momento todo está en stand-by. Nosotros fuimos ayer, en cuanto nos percatamos de la situación, que ha tenido que ser todo esto a lo largo del fin de semana, pues tuvimos que llamar a la policía, que vinieron a levantar un parte de intervención, y ya con ella y con la misma nos fuimos a hacer un inventario provisional, porque tampoco podíamos entrar en los armarios hasta que la científica no se pasase por aquí.
O sea, que tendrán de hacer sus indagaciones. Están precisamente en el centro ahora haciendo inventario para ver si falta algo más. Efectivamente, ayer cuando se marchó la científica empezamos con el inventario y hoy seguimos continuando para percatarnos si hay algún dispositivo más que no aparece, pues denunciarlo allí en comisaría con una denuncia ampliatoria, con todos los números de serie. Estaban recién estrenados. Recién estrenados. 2 de ellos los teníamos en clase, que los instalaron el jueves. Eran dispositivos que eran expresamente para los niños. Los niños tenían una ilusión bárbara y por eso me fastidia, porque desde la dirección provincial como desde los centros luchamos mucho para que tengamos los recursos mínimos para que los niños puedan mejorar su estudio, su competencia curricular. Y claro, te vienen estos accidentes y te descuadran. ¿Qué hicieron los ladrones? Vemos aquí en la verja rota por ambos lados. Como podéis comprobar, en cada uno de los barrotes, yo creo que ni siquiera hay cortes limpios, o sea que esto no lo pudieron hacer con una radial. Hay pellizcos en todos los puntos y bueno, arrancaron la reja de cuajo. Sí, porque de 6 puntos en los que está sujeta la pared, vemos por lo menos 5, el de arriba también. Ese desconchón tiene que ver con la actuación de los ladrones. Claro, el de arriba sí se puede apreciar ahí en la pared que levantaron parte de lo se encontraron la reja fuera de la pared y luego la ventana. La ventana estaba puesta en clase, por lo menos tuvieron el detalle, Ana, de dejar la ventana bien puesta en el suelo. Pero lo que es la reja la habían arrancado de cuajo, se la encontró aquí la compañera. Arrancaron la reja, desmontaron la ventana y forzaron los armarios. ¿Eran unos armarios cerrados con llave o de fácil acceso? Cerrados con llave. Teníamos varios dispositivos metidos en armarios de carga y bueno, nos lo encontramos todo en el suelo. Los dispositivos que no les gustaron los dejaron en el suelo y los demás se lo llevaron. O sea que se llevarían los más valiosos, entendemos, en euros. ¿Han hecho una valoración aproximada de...? Todavía no, porque no hemos terminado de controlar el inventario y no sabemos tampoco si hay otro equipo que han sustraído. En el momento que lo tengamos, pues ya tendremos que hacer una valoración y bueno, y a ver qué ocurre. ¿Qué tipo de dispositivos, qué tipo de ordenadores eran, Cristian? Pues mira, de momento que hayamos apreciado a simple vista, eran 2 ordenadores all-in-one que nos instalaron el jueves desde la dirección provincial, que son pantallas que vienen con el ordenador integrado directamente, o completamente nuevas, eran pantallas con muchas con pulgadas altas, grandes, y 2 portátiles, de los cuales uno de ellos me preocupa más porque era el portátil de la compañera, la tutora de primero y segundo, y bueno, tenía todo el trabajo que hace con los niños desde que empezó el curso y documentos a trabajar todavía. Entonces, claro, son documentos privados y es lo que más me preocupa tanto a la maestra como a mí, claro. ¿No saltó la alarma del centro? ¿Hay alarma? No saltó, tenemos alarma, pero no saltó. Sí que es cierto que hay puntos muertos, no sé, la alarma nos la encontramos con el dispositivo un poquito movido. Ayer cuando se presentó aquí el técnico nos lo estaba comentando, pero no detectó el movimiento del ladrón. No sabemos por qué motivo. Y el acceso al centro, decíamos que podía barajarse por donde nos acercábamos, por donde yo me adentraba, como un punto de acceso, porque bueno, en este otro lado en el que estamos vemos unas vallas altas, unas verjas más difíciles quizá de franquear. Claro, esto lo tuvimos que poner nosotros hace años también, para darle un poquito más de altura e impedir que los ladrones entrasen con esa facilidad, porque no sé si te puedes fijar que hay ahí un almacén, y por ese almacén muchas veces saltaban, que era muy cómodo. Además hay un árbol que está justo pegado al muro que le facilitaba al ladrón el acceso y tuvimos que levantar esas rejas. Entonces yo creo que lo que habrán hecho es que han entrado por la parte de la puerta, lo que es el muro es mucho más bajo. En cualquier caso, no es que estén aconteciendo sucesos como este a menudo en el centro, quizás sí ha habido alguna otra vez un robo de características similares. Ya tuvimos un caso también en la cocina, que aquí el centro es muy chiquitito y muchas veces pues incluso los habitáculos son polivalentes. Entonces teníamos ahí como una especie de sala de informática también, donde los ladrones se tuvieron que percatar de que había dispositivos y nos arrancaron también las rejas de cuajo, totalmente. Entonces también tuvimos que levantar una denuncia y fue también una faena, porque es un centro que cuenta con muy pocos recursos y cada vez que te hacen una faena de esta, pues te descuadran.
No hemos llamado la atención sobre algo muy llamativo, y es que sabían perfectamente a lo que venían y dónde estaba el botín que se podían llevar. Vinieron a la ventana que daba al aula en la que estaban los armarios que atesoraban los últimos equipos. Eso lo tenían más que estudiado. Porque se hubieron entrado en el aula específica, no sabemos cómo, porque desconocemos, el dispositivo de alarma estaba girado, mirando para otro sitio, o sea que eran muchos detalles, muchas pruebas que te hacen sospechar. Tenían el terreno estudiado. ¿La policía ha comentado cuánto tiempo se tomará para sus pesquisas? ¿Saben cuánto puede llevar la investigación? Todavía no nos han explicado nada. Desde luego sí que ayer lo único que nos comentaron es que sí que han cogido varias huellas y que no son huellas de niños pequeños. Entonces haremos, está todo en estudio y bueno, confiemos en el trabajo de ellos, que seguro que se concluye algo, que son grandes profesionales. Pues Cristian, director del Colegio Pablo Ruiz Picasso, muchísimas gracias por atender a la televisión pública. Ahora lo que toca es eso, dejar que la policía haga su trabajo. Tras la pista está. De momento han recabado huellas aquí en el lugar de los hechos. Queda pues por saber cómo va a terminar esta investigación. Y lo que sí sabemos es que los principales damnificados por el momento son los escolares que se han quedado sin esos equipos de última tecnología que acababan de estrenar. Llevaban un día en funcionamiento en el centro. Susana. Pues mucho ánimo a los escolares y también al director y docentes del Colegio Pablo Ruiz Picasso de Benzu. Gracias, Ana. Seguimos en conexión con la línea abierta para conectar de nuevo dentro de unos instantes. Nosotros ahora vamos a hablar con el director del helipuerto de Ceuta, como les avanzábamos en el sumario, una vez terminado el 2024, para hacer balance del año pasado, que ha registrado datos ligeramente inferiores en comparativa con el anterior, con el 2023, que es hasta ahora el curso récord en estas instalaciones que acaban de cumplir 21 años. También sobre las obras que está realizando AENA en la terminal y sobre los retos y objetivos a corto y medio plazo que se marca la compañía. Saludamos ya a Fernando Fabra. Muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Estábamos haciendo un poco balance sobre los movimientos que ha registrado el helipuerto de Ceuta en el último año, en el año 2024, y han sido datos inferiores a los del año 2023, que hasta ahora sigue siendo el año récord en cuanto a movimientos tanto de pasajeros como de los movimientos, las operaciones del helicóptero o helicópteros. Sí, depende con lo que nos comparemos, la noticia se puede enfocar como, a mí me gusta expresarlo como que el año 2024 ha sido el segundo mejor año de la historia del helipuerto. Es decir, estamos en valores por encima de 80.000, que es un éxito que en su momento y cuando se creó la infraestructura y en los primeros años, pues parecían datos inalcanzables y nos hemos mantenido en el segundo mejor año. Sí, en el 23 era el primer año que se superaron los 80.000. En el 23 fue el primer año que se superaron los 80.000, se llegó a 87, este año nos hemos quedado por encima de los 80.000 también, un poquito por debajo, pero sí, no perdamos la perspectiva, quiero decir, una infraestructura, dentro de la historia de una infraestructura estamos, y yo creo que el titular es que estamos en el segundo mejor año, con unos crecimientos que ha habido y una recuperación muy vigorosa desde la crisis del COVID. En AENA todavía tenemos la tendencia a comparar los datos de tráfico respecto del 2019 y en Ceuta estamos muy por encima, hemos superado con muchísimo, tanto en el 2023 como en el 2024 también los datos. Y yo creo que va a dejar de ser en muy poquito tiempo, y los datos de tráfico aéreo en España van a dejar anticuados los datos del 2019 y van a dejar de ser la referencia enseguida. O sea que creo que yo estoy contento, me siento satisfecho y ha costado muchísimo mantener esos datos de tráfico. Sí, bueno, está satisfecho, es el segundo mejor año, cifra récord. En el año 23. En cuanto al descenso, fueron en el 24 80.649 pasajeros por los 87.024 del 23, y si atendemos a los movimientos, a las operaciones, en el 24 7.513, mientras que en el 23 un poquito más, 7.812. Son un 7,3% de descenso en pasajeros y un 3,8% de descenso en operaciones. ¿A qué se debe? ¿Pese a ser datos buenos, a qué se debe ese descenso? Esa diferencia entre porque los helicópteros que mueven el tráfico de pasajeros, casi todos son iguales, pero no todos son iguales. Hay un helicóptero que es helicóptero sanitario,
que sí que es verdad que ha aumentado un porcentaje muy importante el tráfico durante el año pasado y ha compensado el descenso de operaciones que los helicópteros de la compañía Elity han tenido. Entonces, por eso el descenso en pasajeros es mayor, porque el helicóptero sanitario, pues evidentemente, mueve menos pasajeros, ¿vale? Pero sí que es verdad que ha aumentado mucho el servicio que se presta sanitario. Estamos muy contentos, es de los tráficos que más orgullosos nos hace sentirnos a los que trabajamos en el puerto de Algeciras, porque es que detrás de cada tráfico, detrás de cada operación, en muchísimas ocasiones son vidas que se están salvando. Que haya aumentado tanto nos hace pensar, pues, igual se han salvado muchas más vidas y nos hace sentirnos orgullosos. Son operaciones, además son operaciones más complicadas, tienen su logística, son intempestivas, pueden ocurrir de día, de noche, sábados, domingos, con el aeropuerto operativo, con el aeropuerto no operativo, y siempre estamos preparados, y además están creciendo y me consta que la sociedad sí lo agradece. Se incrementa, por tanto, el número de vuelos sanitarios y si volvemos al ligero descenso... Sí. Ese ligero descenso se debe a que el año pasado, ya a finales de enero, principios de febrero, una de las rotaciones que había tradicionalmente a Algeciras, un vuelo a Algeciras, se canceló. Los motivos de esa cancelación los podrá dar mejor seguramente la compañía aérea que nosotros. Sí, bueno, estuvo aquí la semana pasada el CEO de Elity y hacía pues una valoración o un balance del descenso, pues lo relacionaba con un reajuste de los vuelos, en este caso con un vuelo de Algeciras que se ha recuperado. Sí, hace 2 semanas hemos recuperado ese vuelo y de momento está funcionando y por los datos que nosotros tenemos de tráfico, quiere decir, el coeficiente de ocupación es elevado, quiere decir que nosotros somos optimistas. Yo espero que ese vuelo pues, se vuelva a mantener, igual que se mantuvo en el 2023, que se mantenga durante todo el 2025. Si este descenso se debe a la cancelación de ese vuelo con Algeciras, interpreto que los datos con Málaga se mantienen. ¿Ha crecido algo? Ha crecido algo, un poquito, en un porcentaje, en un 1,5%. Hemos movido más pasajeros, ha mejorado algo el factor de ocupación. El factor de ocupación es, para los telespectadores que no conozcan el dato, es el número de asientos disponibles y el número de asientos que realmente se ocupan. Y ha aumentado un poquito durante el año pasado. O sea, que cada vez la operación aérea, la operativa aérea entre Ceuta y Algeciras y entre Ceuta y Málaga es más... en ese sentido, se llenan más los helicópteros. Y también tiene un inconveniente, cada vez se tarda más tiempo en tener uno que reservar un billete para encontrarlo, porque gracias a Dios hay mucha demanda y los helicópteros van muy llenos. ¿Qué impacto o qué valoración, qué impacto cree que puede tener la subvención al no residente, que ahora ya es del 65%? A mí me gustaría que el impacto fuera creciendo, creo que puede serlo. Tiene un potencial, es una operativa, el viaje en helicóptero, yo viajo mucho en helicóptero por motivos de trabajo y es un viaje muy bonito. La luz de Ceuta, la luz del estrecho de Gibraltar, la luz de Málaga es especial y el reflejo en el mar, es decir, como atractivo turístico, a mí me parece que solo el viaje es una cosa que merece la pena hacerlo. Yo a mis padres cuando han venido a verme, a mis familiares, a mis amigos cuando han venido a verme, siempre les digo que intenten aprovechar, porque es verdad que solo el ratito de helicóptero ya merece la pena, ¿vale? Y es verdad que los precios son muy, muy competitivos. Yo no conozco otra manera más económica de... Yo soy ingeniero aeronáutico y los aviones y los helicópteros me gustan desde que soy niño y no hay otra manera más barata ahora mismo de montarte en helicóptero y de disfrutar de esa experiencia y esas vistas y de este paraíso en el que vivimos, que sobrevolándolo a 300 metros por muy poquito dinero desde Algeciras. Yo se lo recomiendo a la gente. La pena es que no se conozca más, yo creo. Sí, ¿no? Porque a mí me encanta y creo que el atractivo turístico de ese viaje, y desde Málaga el viaje me consta que es precioso. Además de ser una necesidad económica para el transporte, pero solo el hecho, solo el viaje, solo las vistas ya merece la pena, y ya si luego puedes venir a Ceuta y estar aquí unos días y conocer
sus restaurantes, conocer la ciudad, porque ¿qué más quieres? No se me ocurre mejor plan para un fin de semana. Ya que mañana arranca Fitur, recomendaría llevar como atractivo turístico un vuelo ida y vuelta para vivir la experiencia de un vuelo en helicóptero a un precio en España razonable. No se puede hacer, y yo creo que en Europa no se puede hacer a un precio tan razonable este viaje. O sea que sí, un producto turístico que a mí, desde luego, a mí me engancharía si no lo conociera. ¿Tiene margen de crecimiento el helipuerto de Ceuta? Sí, ahora mismo tiene mucho margen de crecimiento. Ahora mismo, con la última ampliación que hicimos el año pasado, que son obras que se habían planificando un tiempo, ganamos 2 stands para operativa de aeronaves. Ahora mismo tenemos 5 independientes. Y el edificio terminal también ha ampliado un porcentaje importante de las superficies, con lo que ahora mismo la capacidad que tenemos es muy alta. Podríamos llegar a alcanzar datos de hasta triplicar la capacidad de pasajeros y de operaciones en el futuro. Ahora mismo la infraestructura no es la barrera. En ese sentido tenemos mucha suerte en Ceuta de que estamos preparados para lo que pueda venir. Y ojalá ahí vengan noticias muy buenas. ¿Tiene capacidad de triplicar los datos de los que estamos hablando? Según los datos que se manejan en AENA, ahora mismo con la superficie que tenemos, con la capacidad que tenemos operativa, podríamos llegar a alcanzar esas cifras. ¿Y eso se corresponde con la demanda? Eso es lo que para conseguir que crezca esa demanda, pues es que ahí sí que AENA puede hacer hasta donde puede hacer. El trabajo de AENA es estar preparados, tener la capacidad, tener las puertas siempre abiertas, y luego son otros organismos, otras administraciones, la empresa pública, la empresa privada, los que tienen que hacer el trabajo para que la demanda exista. Desde luego nosotros no vamos a ser ahora mismo no somos la barrera y no la vamos a hacer. Estaríamos hablando de más de 240.000 pasajeros y más de 21.000 vuelos al año. Eso cuesta pensarlo, pero bueno, pues, la infraestructura está preparada. La infraestructura está preparada. Hablando de las obras de ampliación de la terminal del helipuerto, estábamos pendientes de la llegada del mobiliario. Salía licitación en octubre. Sí, ¿Cuándo va a llegar el mobiliario? Se ha adjudicado, se ha firmado el contrato muy recientemente, y yo creo que antes de Semana Santa vamos a tener unos muebles que a mí personalmente estoy muy contento porque son bonitos, son medioambientalmente están hechos con un porcentaje muy alto de material reciclado, tienen una estructura orgánica. A mí me parecen bonitos. No sé si luego los pasajeros pensarán igual que yo y van a dar otro aspecto seguro al interior del edificio. Yo creo que antes de Semana Santa los vamos a poder disfrutar. Antes de Semana Santa llegará el mobiliario. Sí, sí. ¿Y algún cambio más previsto para los próximos meses? Pues que los pasajeros vayan a percibir directamente, no. Pero sí que hemos firmado el viernes pasado el acta de replanteo de una obra que tiene un importe de unos 240.000 euros, que es una mejora en el sistema de abastecimiento y de almacenaje de combustible para aviación. Vamos a modernizar esa parte del helipuerto, de la que no disfrutan tanto los pasajeros como la compañía aérea, pero va a ser más segura y esperamos que más eficiente. ¿Qué supone esa inversión? Es una inversión que supone el adaptar con unos sistemas de extinción más modernos, con unos sistemas de detección más modernos y con un sistema de impulsión del combustible desde unos depósitos que están enterrados, el combustible de manera más segura y más eficiente para los helicópteros, para las compañías aéreas que operen aquí. ¿De qué inversión? Sí, estamos hablando en torno a los 240.000 euros. ¿Y para cuándo? Es una obra que ha comenzado, el acta de replanteo se ha firmado el viernes pasado y comenzarán los trabajos. Tenemos un plazo de ejecución de 4 meses y imagino que comenzaremos con los trabajos. Ahora mismo se está preparando la documentación técnica para acceder. Es muy difícil trabajar dentro de un aeropuerto o de un helipuerto y están preparando toda la documentación técnica para en 15 días pues ya empezar a ver algunos instaladores, algunos albañiles trabajando en el lado aéreo. Ya digo, será difícil que los pasajeros lo disfruten, pero bueno, que el aeropuerto sea más seguro también es algo que van a disfrutar indirectamente, aunque no sean conscientes de ello. ¿Y cuáles son los retos, los desafíos de AENA para el helipuerto de Ceuta a corto y medio plazo, Fernando? Yo creo que a corto plazo, en lo que estamos ahora mismo pensando, lo que nos entretiene el día a día, es el mantener la infraestructura, seguir con la modernización, tanto de equipamiento, en el lado aire, en el lado tierra, mantener la instalación con los estándares de calidad y de seguridad que
tenemos en todos los aeropuertos de España. Entonces, todo este tipo de inversiones que requieren mucho esfuerzo, requieren mucho trabajo, requieren mucha supervisión, el poder desarrollarlos en lo que queda de año, a corto plazo vamos a seguir con este plan. Yo digo, será menos visible porque lo más visible es lo que hemos podido disfrutar y lo que hemos podido estrenar en el 2024. Va a ser menos visible para el pasajero, pero de cara a los que trabajamos en la infraestructura, pues bueno, todavía nos queda un 2025 en el que vamos a tener que estar pendientes de ese tipo de trabajos. Y yo creo que a largo plazo es estar preparados para lo que la ciudad de Ceuta necesite. Si necesita conectividad, desde luego el gestor aeroportuario no lo es y no lo ha sido nunca y no va a ser nunca la barrera ni el freno. ¿Cuál es el principal desafío? Yo creo que mantenernos disponibles, mantener siempre para lo que pueda venir, para que las administraciones que tengan que hacer trabajo para promocionar más, o turísticamente o empresarialmente. Me consta que todas las administraciones de Ceuta trabajan para que esta ciudad dé lo mejor que sí. Nosotros nuestro pequeño granito de arena lo vamos a poner para que la puerta de entrada y salida, que cada vez es más significativa respecto a al tráfico que se mueve en el puerto, siempre es mucho mayor, pero que el que decida venir en helicóptero en lugar de venir en barco, que la puerta de entrada siempre va a estar abierta y va a ser lo suficientemente grande, va a estar lo suficientemente disponible como para que lo pueda utilizar todo el mundo. Estamos hablando de unos datos de más de 7.500 vuelos, más de 80.000 pasajeros en un año. El helipuerto tiene capacidad, dices, para triplicar estas cifras. Ahora mismo hay en la línea de pasajeros dos conexiones con Algeciras y con Málaga. Como conocedor del sector, ¿con qué punto cree que resultaría rentable y también pudiera satisfacer la demanda de usuarios otra línea, una tercera vía, una tercera línea? En AENA tenemos datos de estudios de prognosis, de interés, es decir, utilizamos un poco toda la información que tenemos y toda la base de datos para analizar rutas, para ver cuáles son las posibilidades. Y nosotros hemos pensado que en un momento dado podría haber interés y por conexiones aéreas, porque la capacidad de vuelo del helicóptero, el rango de utilización rentable no es tan alto como el de un avión. Un avión, a lo mejor, depende del tipo de avión, pues eso puede ser rentable en 1.000 kilómetros, en 3.000 kilómetros, dependiendo de la aeronave. Por eso cada compañía o cada vuelo se especializa con un tipo de aviones más grande o más pequeño. El helicóptero sí que es verdad que el mercado es mucho más pequeño. Nosotros pensamos que en una distancia hacia Sevilla, hacia Jerez, puede llegar. Me consta que ha habido vuelos a Granada en helicóptero. Yo creo que en ese entorno... ¿Con Andalucía? Sí, con esas ciudades podría haber interés. Hace unos minutos hablamos con una compañera, llegó a haber aquí un vuelo hacia Melilla. También por capacidad el helicóptero puede haber. Lo que tiene que haber... Estuvo operativa esa línea, pero luego se retiró. En principio, por rentabilidad, pues la compañía que la operaba la descartó, ¿vale? También es cierto que las compañías últimamente hay están en las noticias todos los días la capacidad operativa de las compañías y las decisiones que toman las compañías. Una compañía aérea, yo no he trabajado nunca en ninguna, no soy un experto, pero sí que es verdad que los bienes que ellos tienen son helicópteros, son aviones, los pueden llevar a operar donde quieran. Quiere decir, es la compañía más fácil de trasladar. Es mucho más difícil trasladar un puerto o un aeropuerto o un supermercado, pero una compañía aérea, que al final es trasladar los aviones, es mucho más sencillo. Y es lógico que busquen las rutas que ellos piensan que tienen más conectividad, ¿vale? También es cierto que desde la crisis del COVID ha habido problemas de suministro de componentes, y eso se ha notado en la aviación en todo mundial. Quiere decir, ahora mismo todas las grandes compañías están esperando a que les suministren los aviones. Solo hay dos fabricantes de aviones grandes, hay dos principales, que son Airbus y Boeing, y también esto afecta a los componentes de helicópteros, ¿vale? Me consta que los plazos de suministro, de piezas, se ha ralentizado todo un poco debido a la crisis. Imagino que conforme se vaya recuperando la industria, se vaya recuperando el mundo, pues veremos operadores nuevos, veremos compañías nuevas, o las compañías que hay invertirán en nuevas aeronaves. Es decir, todo esto tiene que ser en línea. Ya digo, será una decisión que tomen en su caso las compañías aéreas. Dice que hay interés en vuelos con Sevilla, Jerez o Granada. Nosotros estimamos que serían líneas que serían viables. Es decir, por lo que cuestan los kilómetros que separan desde Ceuta, serían viables
por la distancia que separa estas ciudades y por el tipo de tráfico que se podría mover, son líneas que serían viables, ¿vale? Un vuelo más lejos, seguramente tendrían que dejar de embarcar a pasajeros para embarcar más combustible, y el helicóptero podría llegar, pero llegaría en unas condiciones que no harían rentable esa operación. Para que la operación sea rentable tiene que haber mucho peso que pague, o mercancía o pasajeros en este caso, y el peso de combustible que haga falta. ¿Vale? Si quieres llegar muy lejos, pues evidentemente el peso que se puede transportar es menor y el combustible no paga billetes. ¿Y cuánto sería la estimación de un vuelo en cuanto a horas, horarios, en cuanto a tiempo? Yo creo que a Sevilla. Yo creo que a Sevilla en 45 minutos o 50 minutos se podría llegar. Sería algo más pesado el viaje, sería algo, pero bueno, a Málaga es media hora y llega a 40 minutos, dependiendo de por dónde se haga la aproximación a Málaga. Si tienes que dar una vuelta, el vuelo llega a ser a 40 minutos. Yo cuando he hecho ese viaje, a mí no se me ha hecho pesado, pero bueno, entiendo que... ¿Y Jerez y Granada? Y Jerez un poquito más cerca. Granada debe ser similar. A Granada ha llegado a haber vuelos de otras compañías aéreas que han volado con Granada. No sé, no tengo el dato de lo que tardaba, pero ha llegado... ¿En helicóptero? Sí, desde Ceuta. ¿Desde Ceuta? Llegado. Dentro de la historia, de los 20 años de historia, ya 21 años de historia. ¿Y conoce alguna compañía que haya tenido interés en operar? Han venido a informarse compañías. En los últimos años han venido a informarse compañías y hay movimiento. Lo cierto es que hay menos compañías que dispongan helicópteros que compañías que disponen de... Pero bueno. Pero sí que han venido recientemente compañías. Han venido hace unos meses, que ha habido interés. Hace unos años hubo interés de una compañía, luego llegó el COVID. Quiero decir, existe la ese industria interés, sí que es verdad que a lo mejor ahí es una cosa que no es tan presente como con las compañías que manejan aviones. En el helicóptero hay menos demanda, es un mercado, debe ser más complicado, ¿vale? Pero esa pregunta seguramente la pueda responder mejor alguien que trabaje en la compañía aérea que yo, ¿vale? Fernando Fabra, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos primeros minutos de vuelo en Conectados. Muchísimas gracias. Que sigan subiendo esas cifras y estaremos pendientes, bueno, pues de esas nuevas mejoras que plantea ENA, en este caso para el almacenaje y suministro del sistema de combustible. Muchísimas gracias. Un placer, y también de la llegada del mobiliario. Gracias. 32 minutos pasan de las 10 de la mañana y nos vamos ahora hasta la sede de la Asociación Española contra el Cáncer. Allí se encuentra María José Guerrero, que está en un taller formativo, en un curso formativo que están recibiendo los propios trabajadores de esta asociación, ¿no, María José? Muy buenas, Susana. Efectivamente, bueno, pues el personal de la Asociación Española contra el Cáncer están recibiendo in situ, bueno, pues una formación del itinerario para pacientes oncológicos. Bueno, pues nosotros estamos hablando con Carmen y Sara, ellas van a ser las responsables de contarnos cómo se está desarrollando esta formación, sobre todo Carmen, buenos días. Y bueno, pues que creo que en breve llega a su fin y nos vas a contar un poco en qué consiste. Bien, bueno, pues lo que estamos haciendo es un breve recorrido por todos los pasos que lleva una persona cuando acude a nosotros por primera vez con el objetivo de mejorar nuestro proceso de atención. Entonces, lo que estamos es analizando todo el itinerario, todo el recorrido de un paciente cuando nos necesita, desde que llega por primera vez, cómo es esa primera atención que prestamos, qué cartera de servicio le ofrecemos, cuál es el seguimiento que llegamos hasta el final a esa persona con el objetivo de mejorar nuestros procesos. También estamos, en cierta manera, mejorando todo lo que son los flujos de trabajo a nivel de herramientas que en un momento determinado facilitan la atención. Por ejemplo, el uso de la cita, sistema de cita previa, el registro en las herramientas a través de aplicaciones que ahora mismo son más sencillas, la vez que llevar el portátil con accesos cuando no hay una buena conexión wifi, es decir, todo lo que es la mejora de ese proceso de atención junto con los compañeros del equipo de la asociación en Ceuta, que es un poco la línea de trabajo que queremos mejorar y acercar en ese sentido. Carmen, cuando un paciente oncológico llega a la asociación por primera vez, ¿quién es la primera persona que lo atiende? Pues depende del lugar al que nos llega. Si nos llegara aquí a la sede, generalmente la primera cara visible va a ser la compañera de recepción o de administrativo, que está en este caso África, que sería la persona que lo recibiera. Aquí para nosotros es muy importante también trabajar en esa acogida y en ese primer contacto con la persona, y a partir de ahí esa canalización con los distintos profesionales que puedan necesitar, profesionales o personas voluntarias, porque a veces que la persona a lo mejor no necesita un servicio como tal, sino un acompañamiento. Entonces,
A raíz de esa primera acogida que realizará la personal administrativo, ya se derivaría al profesional que pudiera hacer una valoración integral de sus necesidades y desde ahí derivarle a los recursos más adecuados para satisfacer o cuidar esas necesidades que tenga y poderle ayudar o acompañar en el proceso. Por lo tanto, Carmen, esta labor del voluntariado es muy importante en la asociación. El voluntariado es una pieza clave en la asociación, desde ese primer contacto que pueda haber hasta durante todo el proceso de cartera de servicios, acompañamiento e incluso posteriormente con determinadas actividades también organizadas por el voluntariado. Incluso en el hospital nosotros tenemos personas voluntarias que acompañan a los pacientes también en ese proceso de atención, por supuesto también en residencias y en domicilio. Pues sabemos que hay una importante necesidad de soledad y también esa parte la canalizamos con nuestras personas voluntarias. Bueno, pues como decimos, era importante la labor del voluntariado, pero ese itinerario, este personal que está recibiendo esta formación en estos días, al final tiene un proceso común, que es atender a este paciente. ¿Cómo se canaliza todo eso? Cuando la persona llega a la sede, una vez que se ha hecho ese primer contacto de esa acogida que comentaba mi compañera Carmen, siempre es importante que hagamos una valoración inicial. Nosotros la llamamos como la valoración integral. Al final, los procesos de enfermedad tienen diferentes tipos de cuestiones que afectan al proceso, emocionales, sociales, físicos, y es importante conocerlos desde el inicio para poder redirigir a la persona en función de sus necesidades a los diferentes servicios que tenemos en la entidad. Si una persona necesita un servicio, pues necesitará uno. Si necesita dos, pues necesitará dos. Siempre adaptado a las necesidades de la persona, porque cada diagnóstico y cada vivencia de la enfermedad es diferente. Cuando los compañeros identifican esas necesidades, ya empiezan a ser atendidos en los servicios profesionales y ya empieza pues el propio itinerario dentro de cada servicio, que ya tiene otros procedimientos de actividad que también estamos refrescándolos en estos días de formación, y tienen pues sus procesos adaptados, pues los que son de atención psicológica, atención social, todos los procedimientos que están más relacionados con la actividad física. Entonces, todos ellos llevan su proceso. Ahora se está avanzando desde la Asociación Española contra el Cáncer con todos estos especialistas a la hora de avanzar también en los pacientes y en la enfermedad. Sí, porque al final cada vez nos encontramos también un perfil de paciente que está más implicado en su autocuidado. Nosotros escuchamos mucho la voz del paciente y qué necesitan. Entonces, en los últimos años se han incorporado a la cartera servicios nuevos o se han dado más peso a servicios que no eran nuevos, pero que llevaban tiempo en cartera, pero que hemos visto que tienen que tener más peso. Ese tipo de servicios pues están relacionados más con cuestiones de nutrición, cuestiones de actividad física, el servicio de asesoramiento jurídico laboral. Entonces, cada vez vamos viendo que hay otras necesidades no cubiertas en los pacientes, además de las tradicionales que venimos trabajando siempre, que es el apoyo emocional, el social y sobre todo el acompañamiento con voluntariado. Pero sí, cada vez hay nuevas necesidades y sí tenemos que estar muy al lado del paciente para que nos diga si se están cubriendo, no, o a dónde no estamos llegando, pero sí intentamos de innovar. Esta formación a pacientes, este itinerario para pacientes oncológicos tiene una duración concreta, casi que estaba terminando ya. ¿Cuál ha sido la valoración final en estos días de formación, Carmen? La valoración final es muy positiva, primero porque es cierto que el equipo de Ceuta está haciendo un buen trabajo desde hace muchos años y por otra parte porque al final lo que nosotros queremos es tratar de cuidar esa atención que se presta al paciente y sí que la valoración que tiene el paciente de Ceuta a través de los distintos canales, como por ejemplo la experiencia paciente, como nos lo cuentan, es muy positiva. Entonces nos quedamos con ese dato, la valoración es positiva, los profesionales son unos profesionales estupendos y sí que lo que nos queda es tratar de conseguir que el paciente se acerque un poquito más a nosotros y que sea capaz de, bueno, pues en muchos casos pedir ayuda, que es lo que a veces nos cuesta. ¿Todavía sigue costando, Carmen? Sigue costando en muchos casos porque el paciente no voy, voy a intentar poder yo solo, a lo mejor hay otras personas que lo necesitan más y siguen como todavía parados. Esa labor de acercarnos y de intentar que lleguen a nosotros es uno de nuestros grandes retos también. Bueno, pues muchísimas gracias. Susana, como padre has podido comprobar, nos dicen eso, que sobre todo el mayor reto es que esos pacientes se acerquen a asociaciones como estas, porque al final lo que hacen es pues ayudarles en todo el proceso que necesiten desde el minuto uno. Pues muchísimas gracias, María José. Seguimos en conexión y pídenos paso cuando tengas otras informaciones o testimonios interesantes que darnos. Quedan unos segundos para llegar a las 10:40, una pausa y continuamos.
podríamos decir que este es el tercer proyecto. Se comenzó en el año 85, creo, con un proyecto que no fue aceptado por el Consejo Superior de Deportes, quien participa en la obra con 50 millones de pesetas. Se hizo posteriormente un nuevo proyecto que tampoco fue del agrado del Consejo Superior de Deportes y no fue visado. Y últimamente hemos recurrido a este tercer proyecto que ya está visado por el Consejo Superior de Deportes, ha merecido la aprobación de este organismo. Comandante Novoa, profesor del aula hípica, ¿qué aceptación tiene la hípica aquí en Ceuta? Pues tiene muy buena aceptación. Tiene muy buena aceptación porque el caballo es un animal noble, es uno de los animales más bonitos de la creación. ¿Cómo han sido las negociaciones para irte al Atlético Paso? Bueno, el viernes llamaron a mi casa el secretario técnico de este club y me dio la noticia del interés sobre ficharme y me hizo una oferta suculenta que me ha atraído bastante y a emprender la aventura. El que no lo conozca simplemente, para él simplemente es el presidente del Comité Nacional. Punto. Quiero aquí aclarar entre paréntesis que yo no estoy defendiendo a nadie en absoluto. Estoy expresando mi opinión y punto. No lo conocéis como el presidente. Si somos árbitros y tenemos un presidente, por lógica la obligación es defender a ese presidente. Bueno, conclusión es solo una, que se han reunido supongo que casi la mayoría de los árbitros, y a una pregunta que ha formulado el presidente, con la que yo no estoy de acuerdo porque creo que no era la pregunta adecuada, ha habido una votación. Yo pienso que la estructura del arbitraje español está un poco caduca. En todos sus cimientos hace falta una renovación. Y han vuelto con la satisfacción también del deber cumplir, de haber llevado a cabo una acción en el nombre de España. ...42 pasan de las 10 de la mañana de este 21 de enero, martes, y hablamos ahora de educación. Lo hacemos con motivo del Día Internacional de la Educación, que será este viernes, y por ello la FAMPA de Ceuta va a organizar, o ha organizado ya, va a celebrar una serie de actos que culminarán con la entrega de los segundos premios FAMPA de Ceuta a varias personas y entidades que han trabajado y luchado por la educación pública en nuestra ciudad. Mohamed Ali, presidente de la FAMPA, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, nosotros muy bien. ¿Y la educación en Ceuta cómo está? Bueno, la educación en Ceuta va pudiendo mejorar, pero bueno, yo creo que hay que ser exigentes, pero tampoco hay que ser catastrofistas, ¿no? Es cierto que tenemos una serie de problemas que, desgraciadamente, pues históricamente se han enquistado, pero bueno, hay que seguir insistiendo para que nuestras autoridades educativas pues pongan toda la carne en el asador y poquito a poco pues vayamos solventando estos problemas. Precisamente hoy está de visita, o se prevé una visita, eso sí, estrictamente técnica, sin agenda pública, del secretario de Estado de Educación. Sabemos que se va a reunir con los directores de los centros, se va a reunir con los sindicatos docentes, con la Junta de Personal, se va a reunir con la FAMPA también. No, nosotros no tenemos noticias ni conocimiento de que se nos haya podido dar la posibilidad de trasladar de primera mano desde las familias nuestras inquietudes y sobre todo nuestras propuestas, y es una pena, ¿no? Es una pena no poder pues tener ese contacto y poder trasladar, ¿no? A un responsable tan directo y el hecho de que las familias de Ceuta pues también tienen mucho que decir, ¿no? Y tenemos inquietudes y queremos plantear también mejoras, y bueno, se ha decidido que no tengamos ese contacto. Pues bueno, nosotros no obstante seguimos y seguiremos trasladando nuestras inquietudes, demandas, propuestas tanto a la dirección provincial como al Ministerio a través de la Confederación Nacional CEAPA a la que pertenecemos,
Y bueno, y simplemente desear que la visita no quede ahí, ¿no? Sino que la visita venga acompañada de medidas concretas y que sirva pues para ir mejorando poquito a poco la educación en Ceuta. En el caso de que llegue una llamada y se les invita a tener un encuentro con el señor de la Rosa, ¿cuáles serían las principales propuestas que le pondría sobre la mesa o que tiene la FAMPA y en su caso, un caso contrario, le llevaría directamente a la dirección provincial? Bueno, la predisposición es total y yo creo que las demandas son conocidas, ¿no? Nosotros tenemos varias cuestiones que son cuestiones estructurales que creemos que deben atenderse, ¿no? Y que con el paso del tiempo no se están solventando. En primer lugar, tenemos la falta de un centro con todo lo que ha pasado en relación al BRUL, tenemos las ratios sobre todo en secundaria y luego tenemos la cuestión de la educación especial. Digamos una planificación, más que los recursos, sino la planificación de esos recursos, que esos recursos sirvan para atender adecuadamente al alumnado, a los niños y niñas que presentan algún tipo de necesidad especial. Y luego, en definitiva, pues también trasladar la necesidad, como no histórica, de que Ceuta pueda tener un consejo escolar de la ciudad y formar parte de ese consejo escolar del Estado, ¿no? Nosotros nos parece que canalizando estas cuestiones, lo que son mejora de centros, mejora de ratios, sobre todo en secundaria, la educación especial y mejorar de una forma cualitativa muy importante nuestra interlocución a través de ese consejo escolar, pues serían cuestiones que debería poner encima de la mesa. Bueno, pues ahí quedan esas reivindicaciones de la FAMPA en cuanto a la educación en Ceuta. Vamos a hablar ya sí de ese Día Internacional de la Educación que tendrá lugar este viernes, motivo por el cual la FAMPA ha organizado varias actividades que vamos a desgranar ahora. Estamos pendientes también de conectar con la vicepresidenta de CEAPA, de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. Mientras tanto logramos esa conexión, bueno, cuéntenos cuáles son las actividades que ha organizado la FAMPA con motivo de este Día Internacional de la Educación y los objetivos que se plantea con las mismas. Sí, FAMPA Ceuta ya el año pasado, con motivo del Día Internacional de la Educación, entendió y seguimos entendiendo que es importante poner en valor la labor que desarrollan colectivos y personas en aras a la defensa, mejora de la educación pública en nuestra ciudad, ¿no? Y por eso, repito, en el marco de una serie de actividades que se van a desarrollar con motivo del Día Internacional de la Educación, queremos poner en valor y reconocer la labor realizada por esos colectivos y esas personas en defensa de la educación pública, ¿no? Y por eso en este año hemos decidido que los galardonados sea, por un lado, la Confederación Española Nacional de Federaciones de Padres y Madres de Alumnos, la CEAPA, porque es un órgano que siempre tiene la mano tendida a Ceuta. Es un órgano que nos sirve de interlocución directa con el Ministerio de Educación, es un órgano que siempre tiene presente a Ceuta y sus reivindicaciones en todos los órganos que participa, a nivel nacional, a nivel ministerial, y por eso que no es la primera vez que va a celebrar una Junta Directiva Nacional con motivo del Día Internacional de la Educación. El sábado, con posterioridad a la entrega de los premios, se va a celebrar una Junta Directiva Nacional donde va a haber representantes de la Confederación Nacional de todos los rincones de España. A nosotros nos parece que eso es una apuesta clara por nuestra ciudad. Luego también queremos tener un reconocimiento a la labor docente, una labor docente que en muchos casos es anónima, que no sale a la luz y que en este caso, en el caso del profesor Grosso, pues supone también un compromiso con los colectivos más vulnerables, ¿no? Yo creo que si algo debe caracterizar a la educación pública es su carácter universal y su carácter de poder alcanzar a todos y a todas, ¿no? Y que nadie quede al margen de ella, ¿no? Y una herramienta para ello es la labor de estos docentes como el señor Grosso, que ha trabajado con colectivos vulnerables, que ha trabajado sobre todo en pandemia de forma callada, nadie se ha enterado. Y nosotros desde FAMPA Ceuta, cuando hemos tenido conocimiento de esa labor tan importante, pues hemos querido reconocerla, ¿no? Sí, recuerdo que llevaba deberes y documentos de estudio a los diferentes alumnos que no tenían acceso a las nuevas tecnologías. Es un compromiso en la lucha contra la desigualdad, ¿no? Yo creo que conociendo a alumnos y alumnas que no tenían
tienen esos recursos, que no tienen esa conexión a Internet, este profesor Grosso, repito, pues se comprometió a trasladar de primera mano, iba hasta los domicilios, ¿no? a llevar esas tareas, esos recursos, mejorar la conexión de estos alumnados. A mí me parece que el elemento vocacional de la labor docente siempre hay que ponerlo en valor y supone un plus de calidad, ¿no? Un plus de calidad a la hora de desarrollar la labor docente, repito, y por eso hemos querido reconocerlo, ¿no? Pepe Grosso, habitual colaborador de esta casa, le hemos felicitado el pasado viernes y estaba pues muy ilusionado y agradecido por este reconocimiento. A nosotros nos parece que es justo, ha sido de forma unánime, ¿no? Siempre cuando se planteó en la federación todo el mundo coincidía en que llegábamos tarde, ¿no? en que había que poner en valor ese trabajo y reconocerlo, ¿no? Y también, bueno, aparte de CEAPA y José Luis Grosso o Pepe Grosso, hay otros dos premiados. Sí, nosotros seguimos también intentando reconocer la labor de colectivos, hemos dicho, y en algo tan delicado como es la educación especial, a nosotros nos parece también que había que volcarse con alguna asociación de madres y padres de alumnos, en este caso con la Asociación de Madres y Alumnos del Colegio San Antonio, ¿no? ¿Y por qué? Porque la labor que desarrolla esa AMPA y su presidenta a la cabeza, Iman, pues supone una lucha diaria ante la falta de recursos que tenemos en materia de educación especial, un compromiso a la hora de trabajar con chicos y chicas que tienen esas necesidades, y de cara a la reivindicación histórica que tenemos en Ceuta para tener una verdadera planificación en materia de educación especial, nos parecía idóneo también reconocer el trabajo de la AMPA del Colegio San Antonio, ¿no? Y luego finalmente pues también hemos querido reconocer a Balearia, concretamente a la Fundación Balearia, y me explico. Yo creo que la Fundación Balearia, que trabaja en muchos sectores en nuestra ciudad, es una fundación que facilita y colabora, en este caso con FAMPA Ceuta, para desarrollar a lo largo del año actividades no solamente en Ceuta sino fuera de ella, ¿no? Nosotros cuando tenemos algún tipo de actividad extraescolar que supone salir de Ceuta, la Fundación Balearia siempre está predispuesta para colaborar y facilitarlo. Hay que tener en cuenta que nosotros sobre todo trabajamos con familias que no tienen muchos recursos y a los que les supone pues un esfuerzo muy importante tener que trasladarse, ¿no? El que la Fundación pues permita a través de Balearia pues que se puedan trasladar estas familias, luego aquí en Ceuta también patrocinando determinados eventos, pues también supone un compromiso con la labor que desarrollamos desde la Federación, y por eso hemos querido reconocerla. Bueno, pues felicidades a todos. Ahora continuamos hablando de este acto, de la hora, la ubicación, también se ha prevista alguna intervención o participación lúdica o artística. Pero antes ya tenemos a la vicepresidenta de la CEAPA, de la Confederación Nacional de Federaciones de Madres y Padres de Alumnos, Leticia Cardenal. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Leticia, decía Mohamed Ali que bueno, pues, uno de los reconocidos, en este caso como entidad, la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos, es por motivos de que, entre otras cuestiones, siempre tiene la mano tendida a Ceuta. ¿Qué significa para la CEAPA la FAMPA de Ceuta? Bueno, pues como organización, desde luego que es un privilegio tener a gente tan implicada como puede ser Mohamed, o como ha sido anteriormente Mustafa, o como ha sido nuestro amigo ya fallecido Hamiti, ¿no? Desde luego que siempre ha estado rodeada de muy buena gente, de gente implicada, de gente que defiende la educación pública, y desde luego para CEAPA pues eso siempre ha sido un privilegio. A nivel personal he tenido la ocasión de tener, por ejemplo, al anterior presidente de FAMPA Ceuta, a Mustafa, en mi equipo como vicepresidente durante los años de la pandemia, y desde luego, bueno, pues una capacidad de trabajo impresionante. Y bueno, yo tuve la oportunidad de asistir a Ceuta una primera ocasión hace ya muchos años. Desde luego me quedé enamorada de la ciudad, me quedé enamorada del sistema educativo que tenéis, porque creo que los que venimos de otros sitios un poco más privilegiados, ¿no? Pues nos hace ver las dificultades que tienen las familias también allí para llegar a los objetivos de sus hijos e hijas. Dice el presidente de FAMPA Ceuta que la CEAPA además es la mano derecha, siempre tiende la mano
y además hace también un poco de transmisor de las necesidades de esta FAMPA, de las necesidades de la educación pública aquí en Ceuta. ¿En qué punto, en qué cuestiones se les está ayudando ahora, se les está echando esa mano? Bueno, pues ya no solo con el Ministerio, sino con el Consejo Escolar del Estado. El informe del Consejo Escolar del Estado, que sale todos los años, bueno, pues gracias a las aportaciones de CEAPA, siempre viene muy detallado todo el sistema educativo que hay en Ceuta. No olvidemos que el sistema educativo de Ceuta depende directamente del Ministerio de Educación. Así que en todas las reuniones que tenemos, pues además de pedir, por ejemplo, una bajada de ratios, un sistema de comedores escolares, al igual que tienen en otros territorios, por ejemplo, un consejo escolar de la dirección provincial, donde las familias, la federación pueda reivindicar todas esas cuestiones que al final desde el Ministerio se puede llevar el tema educativo, pero donde se vive es en la ciudad autónoma y es ahí donde se tiene que debatir sobre ello. Bueno, pues estas cuestiones que te nombro ahora así por encima son algunas de las que nosotros como CEAPA llevamos al Ministerio. Dice que, bueno, le gusta el sistema educativo de Ceuta. ¿Qué es lo que destacaría del sistema educativo de la ciudad? Bueno, pues yo creo que al final cada territorio, ¿no? CEAPA representamos a 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla, entonces cada territorio tiene su casuística, pero yo he tenido la oportunidad en las ocasiones que he ido a Ceuta de visitar los centros y, por ejemplo, ver docentes como el profesor Grosso, al cual además aprovecho para dar la enhorabuena. Creo que es un ejemplo de docente, de lo que es un buen docente y de lo que hay que premiar. Creo que ese tipo de cosas nos hacen mucho más cercanas y nos unen más a las familias y a los docentes, algo que es tan necesario. También ha sido premiado o va a ser galardonado la CEAPA, galardonada la CEAPA, que supone para esta entidad, para la Confederación Española de Federaciones de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, recibir este galardón de la FAMPA de Ceuta. Bueno, siempre es bonito, ¿no?, que te reconozcan el trabajo que haces, pero cuando te lo reconoce alguien al que estás representando, pues desde luego es mucho más positivo, ¿no?, porque al final, digamos, que te da ese aprobado, ¿no?, sobre el trabajo que en su momento hace esta última junta directiva. Por ejemplo, hace 3 años nos encomendó un trabajo y con reconocimientos como estos, pues ves un poco respaldado ese sufrimiento que haces día a día, ¿no?, y esa pelea constante por fortalecer una educación pública. Y a nivel personal, pues para mí es un privilegio, como digo, ¿no?, recibirlo de mano de Ceuta y de la gente que he tenido el placer de conocer desde hace tantos años. Mohamed, ¿quiere decirle algo a Leticia Capellán? Hola Leticia, pues nada, que te esperamos aquí el viernes y que tú sabes que esta es tu casa y que siempre estaremos agradecidos a la labor que desarrolláis en CEAPA y sobre todo tú que eres una comprometida con las reivindicaciones de Ceuta. Desde aquí te lo agradezco de corazón siempre tu mano tendida y bueno, que nos vemos pronto. Y el sábado, Leticia, Junta Directiva Nacional, aquí en Ceuta. Sí, gracias Mohamed, como siempre es un placer. Yo estaré antes del viernes porque, como te digo, soy una enamorada de la ciudad y me voy a ir unos días antes para aprovechar también a estar con la familia de Hamiti. El sábado aprovechamos también para tener nuestra junta directiva donde marcamos el comienzo del curso de este año y las líneas de actuación y de trabajo que vamos a desarrollar. Así que mejor entorno que Ceuta, pues mira, ninguno. ¿Cuáles son los puntos incluidos en el orden del día, las líneas de trabajo en las que se quiere mejorar por parte de la CEAPA? Bueno, pues sobre todo el devolver a la educación pública todo eso que se le quitó hace años, ¿no? Necesitamos una apuesta firme por la educación pública, una educación pública que tiene que ser laica, que tiene que ser participativa, porque sin la participación de todos los sectores, profesorado, familias, personal de administración y servicios, el alumnado, tan importante es que participe el alumnado. Sin toda esta participación, una escuela nunca puede ser democrática y el objetivo de CEAPA es una escuela pública democrática. En eso basaremos nuestras líneas de trabajo durante este curso. También se está trabajando desde CEAPA en iniciativas y campañas sobre el uso de pantallas, educación a las familias sobre el uso de pantallas. También ha participado en ese informe en el que se recomienda restringir el uso de móviles en menores, o la campaña Que tu primer clic sea contigo para alertar de los riesgos de la pornografía en menores.
Sí, temas importantísimos. El tema de la pornografía es verdad que nos cogió un poco de aquella manera, porque al final la sociedad avanza mucho más rápido que nosotros. Entonces no podemos poner puertas al campo. Necesitamos dar formación al alumnado en todos esos temas y desde luego parece poca cosa, le das un móvil para tenerle localizado, pero que un niño o una niña tenga un móvil a edades tempranas pues tiene muchos riesgos y desde luego nuestra reivindicación no es prohibir, sino educar en el buen uso de las tecnologías, que creemos que son muy importantes para otras cosas. Por otro lado, CEAPA también se manifiesta en contra del veto parental, al entender que es una herramienta que restringe el acceso a una educación basada en el respeto y la diversidad, y contra los deberes. Sí. Bueno, nosotros creemos que la diversidad de las aulas está en el enriquecimiento de nuestros hijos e hijas, que son nuestro futuro. Entonces tenemos que educarles pues con todas las visiones, con todas las culturas, con todos los gustos sexuales de cada niño y cada niña, y desde luego basándonos en el respeto. Y luego el tema de los deberes es un tema muy controvertido, que en la primera campaña que lanzamos hace años fue bastante polémica, pero que realmente nos tiene que hacer reflexionar. No todos los niños tardan el mismo tiempo en hacer los deberes. Cuando se dice es que tienen que coger un hábito de estudio, bueno, cada padre o cada madre sabrá en qué necesita su hijo o su hija reforzar y qué necesita, ¿no? Adquirir más conocimientos. Y desde luego unos deberes repetitivos, el café para todos no sirve, por lo tanto los mismos deberes para todo el alumnado no son buenos y todo el alumnado no tarda el mismo tiempo en desarrollarlos. Hay niños y niñas que están hasta 3 horas al salir del centro pegado a los libros y a los cuadernos o incluso a las pantallas, porque hablamos mucho de móviles, pero también hay que ver los deberes que se mandan a través de los ordenadores. Me gustaría preguntarles a los dos, ya para ir finalizando, despidiendo a Leticia, a quien le agradecemos que haya hecho una parada para atender a la pública y atender a Conectados, conectar con nosotros. ¿Cuál es el grado de implicación aquí en Ceuta de las familias, teniendo en cuenta pues que vivimos en una jornada bastante de ajetreo, con el trabajo, el domicilio y otras labores, y por otra parte a nivel nacional? No sé si se corresponden un poco esos datos de implicación. Leticia, dice Mohamed que usted primero. Bueno, vivimos un momento de participación en la sociedad en general, un momento difícil. Después de la pandemia todos pensábamos que esto iba a mejorar y ha sido todo lo contrario. Las familias tenemos muchísimas dificultades para participar, desde un horario de un consejo escolar que nos pone en un horario laboral en el cual no tenemos derecho a asistir. Te hablo de un consejo escolar como puede ser una reunión con un docente o bueno, por eso desde CEAPA llevamos mucho tiempo pidiendo al Ministerio una ley de participación que nos garantice el poder acudir siempre que se nos llame o siempre que tengamos algo que decir en un centro educativo o en un consejo escolar. Vivimos un momento difícil de participación porque al final la rutina del día a día nos está arrastrando y nos resta tiempo de estas cosas que se hacen desde el voluntariado. Yo siempre digo que la gente que está al frente de CEAPA, la gente que está al frente de la FAMPA Ceuta y de otras federaciones, somos gente que lo hacemos de manera desinteresada. No cobramos ni un solo céntimo por estar desempeñando este cargo. Y nos lo tenemos que quitar de pasar el tiempo con nuestra familia o incluso de nuestro trabajo. Y esto tiene que estar reconocido a nivel institucional porque si no es imposible. ¿Y aquí en Ceuta? No, yo coincido con Leticia. Al final es verdad que hay que mejorar los niveles de participación de las familias, pero también hay dificultades que no podemos saltarnos, ¿no? Y es que lo que dice una simple tutoría se hace en horario laboral. Es muy difícil que las familias, madres y padres, puedan abandonar con asiduidad su trabajo para ir a tutoría. Puedes abandonarlo una vez a la semana, pero si quieres ir a la tutoría de todas y cada una de las asignaturas, pues en el trabajo probablemente no te den el permiso, ¿no?
Y eso no solamente con las tutorías, sino lo que se refiere a las actividades extraescolares, a formar parte de la planificación del centro para ver cómo desarrollar el día a día. No hay nada de momento regulado que permita a las familias participar con cierta solvencia, y eso creo que esa regulación facilitaría e incentivaría también una mayor participación de las familias. Es, por tanto, otra reivindicación de las federaciones de madres y padres. Lo ha dicho Leticia. En CEAPA tienen una batería, una batería de reivindicaciones que eso no para. Leticia Cardenal, muchísimas gracias por hacer esa parada para conectar con nosotros. Un placer, te esperamos. Gracias a vosotros siempre. Un abrazo. Un abrazo. La vicepresidenta de la CEAPA, Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos, que recibirá uno de los segundos premios FAMPA Ceuta este viernes, y también celebrará aquí esa Junta Directiva Nacional el sábado. Volviendo a los premios FAMPA, ya para ir finalizando, señora Lee, empieza el acto a las 5 de la tarde, se va a llevar a cabo en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Sí. ¿De entrada libre? Entrada libre es una conferencia a las 5 que impartirá el profesor Miguel Ángel Santos Guerra, de la Universidad de Málaga, Educar en tiempos revueltos, que aconsejo a la gente que pueda ir a la conferencia pues que vaya, porque Miguel Ángel Santos Guerra es una persona ya de un prestigio ya acreditado, con numerosísimas publicaciones, y que va a tratar un tema bastante importante, ¿no?, como es la educación con los problemas actuales que tenemos en la educación, y además lo hace de una forma muy didáctica y muy atractiva para el oyente, en el sentido de que habla de experiencias muy concretas, experiencias que son impactantes, y yo desde aquí pues invitaría a todo el mundo a que no solamente asistieran a la entrega de premios, que como tú has dicho va a tener actuaciones musicales de gente joven de Ceuta. Nosotros ¿Se puede saber de qué? Pues son chicos muy jóvenes todavía, ¿no? Conozco los nombres de pila. Yo creo que son todavía emprendedores en esto de la música, ¿no? Hay un chico que se llama Raúl que va a actuar, tiene alguna publicación, y como ya hicimos el año pasado, contamos con un grupo de jóvenes que estaban en el conservatorio, y ahora contamos también con un producto local, ¿no? Y también hay otro chico joven, que creo que se llama Aimad, que también va a participar directamente, y gente que quiere abrirse camino en el mundo de la música. Y nosotros desde FAMPA Ceuta pues siempre creemos que hay que facilitar espacios para que la gente joven pues se atreva a dar ese paso y se dé a conocer, ¿no? Ya el año pasado la experiencia fue muy positiva, y yo confío en que este año también pues será del agrado de todos los que podamos asistir y oír a estas jóvenes promesas de Ceuta. Siempre tiene que haber esas primeras oportunidades que facilitan el éxito posterior. ¿Va a haber algún tipo de discurso del presidente de la FAMPA? Bueno, nosotros, ¿y en ese caso será reivindicativo? La idea es no aburrir, pero evidentemente habrá unas palabras. Hemos invitado a las autoridades, tanto al director provincial como a la consejera de Educación de la ciudad, por supuesto, y habrá unas palabras, y las palabras, siendo un acto, digamos, de reconocimiento y con cierto carácter festivo, la reivindicación no podemos dejarla de lado, y habrá algún tipo de reivindicación siempre con educación y dirigida. ¿Y hacia dónde irá dirigida? Pues dirigida a nuestras autoridades educativas, tanto la dirección provincial como la ciudad autónoma. ¿Y cuál va a ser para cada una de ellas? Pues lo que le toque a cada una, ¿no? No nos va a avanzar ninguna. Bueno, si ya son sabidas, ¿no?, y conocidas, ¿no? En cuanto a la ciudad autónoma, la reivindicación es muy clara, ¿no? Reparación, conservación y mantenimiento de los centros, que sigue siendo un hándicap, que es una asignatura pendiente, básicamente, con otras cosas que se pueden mejorar por parte de la ciudad, tipo ayudas o tipo mejorar el instrumento del convenio MEC Ciudad a través de la ciudad, que esto ya lo hemos dicho en alguna ocasión. Y luego la dirección provincial, pues lo he dicho al principio, ¿no? La falta de centro que va a pasar con el BRUL, la ratio en secundaria, el Consejo Escolar del Estado, etcétera, la educación especial. Cerramos esta conversación con las reivindicaciones a la Administración local, Consejería de Educación, y a la Administración Central, Dirección Provincial del Ministerio de Educación, o Ministerio de Educación en definitiva. Mohamed Ali, presidente de la FAMPA, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Un placer, nos vemos el viernes.
Y nos acercamos a las 11:10, vamos a abrir un capítulo sindical. Les contábamos en los últimos días las reivindicaciones de los trabajadores de Estructura del Estrecho porque llevaban meses sin cobrar su nómina. Este lunes UGT pues anunciaba un acuerdo de compromiso alcanzado con la empresa para que los trabajadores cobren sus nóminas pendientes y por tanto ya se descarta la posibilidad que haya huelga. Seguimos buscando reacciones, en este caso a otro de los sindicatos, Comisiones Obreras, que está con Ana Villazán. Muy buenas de nuevo. Buenas de nuevo, Susana. La situación es harto complicada para los trabajadores de esta empresa, Estructuras del Estrecho. Hasta donde nosotros hemos podido averiguar, anoche todavía no habían cobrado los atrasos que se les debe y que suman meses. Ángel Lara, Comisiones Obreras, ¿tienen conocimiento de que esa situación haya cambiado? En principio no. Yo esta mañana me he puesto en contacto con varios trabajadores y a fecha de hoy, esta mañana, no se han producido todavía el abono de los retrasos. Allí hubo un nutrido grupo de trabajadores, acudió al sindicato ayer por la tarde, mostrando una gran desconfianza sobre este supuesto acuerdo que se ha hecho con alguna organización sindical y en concreto lo que me transmitían es que a ellos no le habían comunicado nada, cosa extraña, porque en el momento que hay un acuerdo por alguna de la parte, por la parte de la empresa, lo primero que se hace en estos casos es comunicarlo al colectivo, a los trabajadores y sobre todo los detalles de ese supuesto acuerdo. Nosotros, expresando siempre la voluntad del colectivo de trabajadores, le vamos a dar un plazo. Entendemos que en estos días, entre hoy y mañana, esperemos que estas nóminas estos retrasos sean abonados y bueno, y si no, que se cumpla el acuerdo, o este supuesto acuerdo, a ver si se cumple en estos días. El acuerdo es básico, pasa porque se abone en esta semana todo lo que se debe. Comisiones Obreras ha tenido la posibilidad de hablar con la empresa, el viernes se nos comunicó la intención de hacerlo. ¿Ha habido algún contacto con la dirección de la empresa? No, la empresa no ha querido ponerse en contacto con nosotros y de hecho han sido ellos a través de nota de prensa donde el supuesto empresario, el empresario de Estructura del Estrecho, ha dicho, además lo ha dicho públicamente en prensa, que va a abonar los salarios. A día de hoy no lo ha hecho. Nosotros tenemos elaborado ya un calendario de concentraciones que además esto expresa la voluntad de los trabajadores porque así lo quieren y desde luego que sepa que la voluntad de estos trabajadores es llegar a la huelga en todo caso si las nóminas no se van abonando a lo largo de la semana. ¿La próxima movilización este mismo viernes? Este mismo viernes, a no ser que el empresario cumpla este supuesto acuerdo y les pague a los trabajadores estas nóminas atrasadas. Nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar con algún trabajador, no confían para nada en la palabra dada por la empresa a la otra organización sindical, la UGT. ¿Les habrán hecho llegar también esa inquietud o no es el caso? Los trabajadores nos comentan que a ellos nadie le ha dicho nada, ni la otra organización se ha puesto en contacto con ellos, ni ha organizado ninguna asamblea para expresarle o para transmitirle qué consisten los términos de este acuerdo, ni siquiera la empresa. De hecho, por lo que nos comentan los trabajadores, esto viene siendo frecuente en estos últimos años, que esta empresa sufra innumerables retrasos no justificados en el pago de las nóminas. ¿Tienen clarificado el número de afectados? Porque según a quien consultemos se nos habla de 15, 18, de una treintena. ¿Tiene Comisiones Obreras un dato más certero sobre cuántos obreros de Estructuras del Estrecho son víctimas de impagos, de atrasos? Ayer por la tarde estuvieron en torno a 15, 20 trabajadores. En los días anteriores llegaba a la treintena. Yo creo, y esto es una opinión, porque no he hablado absolutamente con todos los trabajadores, pero prácticamente afecta a todos los trabajadores de la empresa. Quizá el que se hizo la foto con el representante sindical y con el empresario, quizá ese sí le hayan abonado las nóminas, pero creo que al resto no. Ángel Lara, muchísimas gracias por atender a la televisión pública. Pues esa es la situación en este momento. Mañana del martes ha empezado a correr la semana en la que la empresa se ha comprometido con el otro sindicato en el comité de empresa a hacer efectivos pues esos atrasos que dicen los trabajadores con los que hemos podido hablar, que son de incluso más de 2 meses, porque en algunos casos lo último que han recibido es media nómina de agosto, media nómina de septiembre y eso sin pasar por alto que llevan tiempo ya sin cobrar pagas extras. Imagina cuál es la inquietud en esa plantilla. Pues sí, lo puedo imaginar. Ana Villazán, muchísimas gracias por esta última hora sobre ese conflicto o esas
nóminas todavía sin recibir, sin cobrar por parte de los trabajadores de estructuras del Estrecho. 11 y 14, casi 11 y cuarto de este martes 21 de enero, en las últimas jornadas hemos venido hablando prácticamente a diario de la aduana comercial, de las negociaciones entre España y Marruecos para el establecimiento de una aduana comercial en Ceuta, el restablecimiento en la de Melilla, de los 2 intentos fallidos que se han producido en la frontera de Ceuta recientemente, por problemas técnicos el primero, por falta de documentación la segunda. Y hoy queremos hablar de este asunto desde el punto de vista didáctico, para conocer qué es una aduana comercial, cómo funciona, cuál es la finalidad del establecimiento de una aduana comercial entre dos países y también de las singularidades que supone para Ceuta no estar incluida en la Unión Aduanera en este tipo de intercambios comerciales. Para ello contamos con un profesional del sector, Luis de la Rubia, agente de aduanas y miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios. Buenos días. Buenos días. Y también con Juan Manuel Parrado, que es secretario general de la Confederación de Empresarios. Muy buenos días. Buenos días. Un asunto didáctico que nos va a venir muy bien para entender, bueno, pues todo lo que hay detrás de una aduana comercial, qué es, cómo funciona, cuál es el objetivo del establecimiento de aduanas comerciales y también qué puede suponer para Ceuta. Antes, si les parece, hemos salido a la calle a preguntar sobre este asunto, concretamente si los ceutíes creen que es necesario, que sería positivo para la ciudad la apertura de una aduana comercial, y estas son las respuestas. Hombre, se le viene bien a Ceuta, estupendo, pero no tengo ni idea de cómo va eso ni... Pues imagino, yo qué sé, chica, yo lo que querría es que esto volviera otra vez a florecer. Todo lo que favorezca a Ceuta, pues me parecería bien, claro. Yo creo que sí, porque le va a dar esto más vida también, ¿no? Tener aquí una aduana comercial. El negocio es el negocio y hay que levantar esto como sea, una aduana comercial, sí. Algún beneficio habrá en eso, ¿no? Yo creo que sí, vamos. A mi opinión, yo creo que sí, vamos. Es bueno la aduana comercial, algo. Hombre, algunos comerciantes se beneficiarán de eso, ¿no? Yo creo que es importante, vamos. Y tanto para salir mercancía como para entrar. Para entrar también nos beneficia a nosotros, que entre el pescado, por lo menos que cueste un poquito más barato. Porque no ve la vuelta que tiene que dar el pescado y cuando llega aquí no vea, está por las nubes. Si fuera comercial, sí. Lo que hay que restringir el paso de mucha gente que viene ilegal y se aprovecha de la situación de Ceuta. Pero si es buena para los empresarios de Ceuta y para los del otro lado, sí. Pero que solo sea el comercio lo que se lleve a cabo ahí. Hombre, claro que sí. Esto le da vida al pueblo. Aunque algunos digan que no, pero claro que le da vida al pueblo. Sí, sí. Yo creo que sí, que vendría muy bien. Mucho más fácil para los dos países. Totalmente. Es importante para la vivencia de Ceuta. Si no, estamos perdidos. Hombre, yo creo que sí. Si está todo legalizado y bien hecho y en condiciones, ¿por qué no? Hombre, yo creo que sí, pero bueno. ¿Por qué? Hombre, porque habría ventas, ¿no? Y había ingresos en la ciudad, que estamos un poquito la cosa muerta. Pero claro, eso ya depende de los altos mandos. Es lo que debería de ser, porque todos los países tienen su aduana correspondiente en su frontera, y esto no deja de ser una frontera de España en África, pero de España. Así que sí debería de tenerla. Sería bueno para el norte de Marruecos y principalmente para nosotros, desde mi punto de vista, para sencillamente poder tener un trato normal y no de contrabando como había antes. Estas son las respuestas y en la encuesta digital lo que nos contestaban los participantes, los seguidores en redes sociales, es que un 71% sí desde luego, un 17% no, podemos vivir sin ella perfectamente, y un 12% dice que me da un poco igual. En algunas de las respuestas de la encuesta que les poníamos de la calle, pues se detecta un poquito de desconocimiento, incluso hay alguna persona que dice, yo qué sé. Entonces, para eso tenemos ahora este espacio en el que les voy a pedir tanto a Luis de la Rubia como a Juan Manuel Parrado que nos expliquen qué es eso de una aduana comercial, cómo funciona,
cuáles son los pasos que hay que dar y la documentación necesaria, cuál es el interés por parte de dos países en la implantación de una aduana comercial entre los mismos, para el exportador y para el importador, y todas estas cuestiones que nos puedan poner un poco de luz a este asunto. Empezamos por Luis de la Rubia, agente de aduanas. Les pediría que seamos lo más didácticos y pedagógicos posible para que todos podamos entender qué es una aduana comercial. Luis. Pues una aduana comercial es el entendimiento, en este caso, entre dos países, España y Marruecos, si hablamos de la aduana comercial con Marruecos, y que se pongan los medios necesarios, que no es más que, para mí, no es más que los medios que podamos tener en otra aduana cualquiera, tipo Algeciras o tipo la que tiene en Italia San Marino, que se puede comparar a Ceuta, ese entendimiento entre dos países. ¿Qué ocurre? Que nosotros desde aquí, desde Ceuta, tenemos la consideración del respaldo del gobierno español, y que nosotros, cara a Marruecos, no tenemos ningún inconveniente en mandar ninguna mercancía para allá. Es decir, se puede exportar, pero ¿qué ocurre? Que Marruecos no deja pasar la mercancía a su país, porque entiende que la aduana de Ceuta no es comercial, y sí la de Algeciras vía Tánger, ¿no? Para mí, lo principal de todo es que antes de hacer cualquier envío a cualquier país del mundo, no solo a Marruecos, el exportador, es decir, el que vende la mercancía, llame al que compre la mercancía, al destinatario de la mercancía, y le diga qué documentación le hace falta y se informe muy bien en el país de destino de la documentación que hace falta en el país de destino. De tal forma que este exportador consiga toda la documentación aduanera necesaria para que cuando se proceda al envío y llegue al país de destino no ponga ningún impedimento el país de destino en entrar en ese país. ¿Qué ocurre con todo esto? Que si tú no haces esto, y el producto, por ejemplo, lleva sanidad, y en el país de origen quizá ese producto no lleve sanidad, pero sí en el de destino lleve, y tú no has facilitado desde aquí, el exportador no ha facilitado en los documentos sanitarios pertinentes a la importación en destino, esa mercancía se parará y no entrará en el país. En consecuencia, mi consejo a todos los exportadores, al que vaya a vender mercancía, que se informen muy bien en el país de destino donde va a mandar la mercancía. ¿Qué documentación hace falta? Que obtenga ejemplos de esa mercancía a importar en el país. Una vez que tenga esos ejemplos, los consiga aquí, bien en Ceuta, bien en la península, donde vaya a mandar la mercancía, que consiga esos documentos. Una vez que los consiga, o ejemplos también aquí, mandárselo otra vez de vuelta al importador en destino, y que ese, con su agente de aduana y con la aduana, diga que efectivamente es correcta y puede mandar la mercancía. Todo lo que se salga de aquí puede tener un problema en destino, que es lo que puede pasar en Marruecos, y es mudado a esto. Ya se ha adelantado y ya ha concretado en la frontera de Ceuta con Marruecos, y en esos problemas técnicos y de falta de documentación que hemos visto en los últimos días. Pero antes de llegar al tema concreto de Ceuta y con Marruecos, volviendo al tema de qué es en sí una aduana comercial, ¿cuál es la finalidad del establecimiento de una aduana comercial entre dos países, para el que importa y para el que exporta? ¿Cuál es la finalidad de este paso? Bueno, la finalidad es una normalización económica, es decir, yo creo que lo calificaría así. Estamos hablando de cualquier sector empresarial, y más si es un sector empresarial de una ciudad fronteriza en cualquier parte del mundo, es sinónimo, y eso lo he dicho yo más de una vez, de progreso, es decir, de agilidad económica. Ceuta, en este caso, es de los puntos en los que estamos en una especie de distorsión, porque realmente no tenemos esa agilidad económica. Una aduana comercial lo que implica es que se le da herramienta al sector comercial, al sector empresarial, para poder agilizar su actividad económica, para que pueda ampliar su abanico de oportunidades, que al final es lo que nosotros estamos pretendiendo. A veces se habla de que probablemente la aduana comercial no va a tener un impacto adecuado ni suficiente como para que justifique todas estas molestias, ¿no? Y yo no hablaría tanto de impacto, sino de normalización a cualquier otro lugar del mundo. Es decir, nosotros lo que estamos demandando es que nuestras empresas y nuestro sector empresarial sean como cualquier otro sector empresarial del mundo, es decir, que tengamos las mismas oportunidades y tengamos las mismas herramientas para poder comerciar con quienes queramos. Y para eso es lo que se está negociando para intentar tener una aduana comercial. ¿Y en qué consiste, como agente de aduana comercial, en qué consiste una aduana comercial? Antes de volver a lo concreto, ¿qué pasos se dan en la aduana? ¿Cómo funciona?
¿Qué documentación se pide? ¿Qué medidas? Mira, cada mercancía es diferente. Cada mercancía lleva una serie de requisitos, tanto a la exportación como a la importación. Yo a la importación no puedo entrar, como ya te he dicho. La importación va a determinados países, si sea Marruecos o bien otro cualquiera, y cada país tiene sus normas de entrada en el país. Nosotros soy agente de aduana aquí de Ceuta, pero agente de aduana de Ceuta, ¿qué hace falta a un expedidor de Ceuta para exportar su mercancía? Pues normalmente cumplir todos los requisitos. Es decir, si tú tienes que exportar la mercancía, tu factura comercial, si lleva temas sanitarios, pondrás temas sanitarios, pero todo aquí, digamos, en nuestra ciudad, no veo ningún problema a la hora de exportar. El problema siempre lo tenemos a la hora de recibir, es decir, importar en el otro país. Requisitos, al fin y al cabo, es el que te demande el importador. Pues ya te digo, hay mercancías que están sujetas a sanidad, si hablamos de Marruecos, en Marruecos, y aquí, entre la Unión Aduanera, en Europa, y en este caso en Ceuta, no está sujeta a sanidad. Entonces, ¿qué ocurre? Oiga usted, pues sí, aquí no está sujeta a sanidad. Yo no demando la sanidad que actúe, la sanidad española a la exportación, si yo no tengo una demanda. Sí, pero sí la demando si el importador allí me está diciendo, usted, que me hace falta para este producto un certificado sanitario de la Unión Aduanera. Entonces, cada producto es diferente. Igual que cada producto, a la hora de entrar en el país, en los diferentes países, pagaría un arancel diferente y claro, ya lleva del país, entiendo. Ese es el tema. Ceuta no está en la Unión Europea, pero no está incluida en el régimen de la Unión Aduanera. ¿Eso qué supone, hablando de este comercio internacional? Pues ¿qué supone? Para unas cosas entiendo que es bueno y para otras cosas entiendo que es malo. Vamos por lo negativo. Lo negativo está en que la Unión Aduanera, no estar en la Unión Aduanera significa que no consiguen los certificados comunitarios o que el país de destino, es decir, en este caso, si hablamos de Marruecos, si tú emites un certificado originario de Ceuta, Marruecos no lo acepta. Por lo que sea, no acepta porque no está aceptando este certificado aduanero. Sí que lo acepta si lo haces vía Europa, vía península. Un certificado de origen hecho en Algeciras, Marruecos a la hora de la exención arancelaria te lo acepta, y en cambio uno emitido en Ceuta, originario de Ceuta, claro, el producto originario de Ceuta no hay ninguno, es decir, quitando el chocolate de Borràs, poco más hay originario de Ceuta. Entonces Marruecos no admite, como sabe esta situación en Ceuta, Marruecos no admite ningún certificado de origen que no sea fabricado en Ceuta, con lo cual es muy difícil que se acoja una exención arancelaria a la importación de un producto ceutí en Marruecos. Sí que lo podía admitir, sí que lo admite desde Algeciras, pues si tú la exportación lo haces y la mercancía es europea, la haces desde Algeciras Tánger, Marruecos sí que te admite esa exención arancelaria, pero no si el producto toca Ceuta y vendido por un empresario ceutí. Y esa es la diferencia en estar en la Unión Aduanera o no estar en la Unión Aduanera. Eso es, digamos, entre comillas, lo negativo de no estar en la Unión Aduanera. Pero después tenemos, por otro lado, que si tuviéramos un acuerdo preferencial en nuestro régimen con Europa, entonces yo entiendo que sería mucho más beneficioso para la ciudad. Es decir, que podamos coger que nuestro certificado de origen lo pueda admitir Marruecos, ya no como Europa, sino porque tengamos un acuerdo preferencial firmado con Marruecos o con vía Unión Aduanera con Marruecos para entrar la mercancía de Ceuta procedente de Ceuta en Marruecos. Sería un tratado preferencial para la mercancía procedente de Ceuta y Melilla. ¿Cómo lo pueden conseguir? No lo sé. ¿Y si Marruecos lo va a permitir? No lo sé. Es un tema político. Pero yo lo veo mejor de esa forma que incluso pertenece a la Unión Aduanera. ¿Cree que no ha llegado el momento de plantearse ese debate? Ese debate tiene que estar planteado ya. Si los políticos tienen que saberlo. Los políticos y los técnicos. Seguro, si lo sé yo, no lo van a saber ellos, eso segurísimo. ¿Se está planteando ya No lo sé, entiendo de sí, entiendo de que se está planteando este tema, se debería. Porque Ceuta, un producto comprado en Madrid, el empresario ceutí entra esa mercancía en Ceuta y el empresario ceutí lo vende a Marruecos, el certificado de origen expedido en Madrid del exportador y vendido al de Ceuta, no vale ese certificado de origen a la hora de importar en Marruecos. O no vale ahora, porque antaño, cuando estaba la aduana de Melilla abierta, sí que valía.
Cuando estaba la aduana de Melilla abierta, tú podías coger, hemos estado preguntando a Melilla, y ese documento, ese EUR1, que se llama, ese certificado de origen emitido por la aduana española, sí que valía a la importación en Marruecos para acoger la exención arancelaria, es decir, por una parte para pagar menos arancel allí en Marruecos. Entonces se utilizaba la factura, en ese caso del melillense, la factura del melillense, se adjuntaba ese EUR1 del proveedor del melillense y Marruecos aceptaba la exención arancelaria. Hoy en día no es así. Hoy en día Marruecos se cerró en banda y dice que ese EUR1 emitido por Europa, por España, en península, no vale a la hora de importarlo en Marruecos. ¿Por qué? Porque está vendido por un melillense, por un ceutí, y hace falta un certificado de origen que ponga Ceuta y Melilla. Con lo cual, Ceuta y Melilla no tienen empresa que se dediquen a fabricar, con lo cual nunca van a tener ese certificado, no podía tenerlo. Y entonces, problema. Entonces, claro, toda la mercancía que entre en Marruecos liquidaría al máximo en arancel e IVA procedente de Ceuta y Melilla. ¿De cuánto porcentaje estaríamos hablando sobre la venta de los aranceles? Cada mercancía lleva un arancel diferente. Cada mercancía lleva un arancel diferente. ¿Pero entre qué? Marruecos hay mercancías que paga un 30 y tantos %. ¿Del valor de la mercancía? Del valor de la mercancía. Entradas de 30 y tantos % si liquida al máximo. Entradas 30 y tantos % o 20, depende. Cada mercancía paga un arancel diferente. Entonces, a la importación. Entonces, claro. En contrapartida, ¿qué detrimento en contra de Ceuta, las mercancías procedentes de Ceuta en contra de las que viaja de la península? Pues muy sencillo. Usted tiene una exención arancelaria porque si manda la mercancía desde la península a Marruecos, que en ese EUR1 usted va a pagar la mitad de aranceles por pertenecer a la Unión Aduanera, a la Unión Europea. ¿Vale? Y ahora, si mandamos se envía desde Madrid, por ejemplo. Desde Madrid pagaría la importación en Marruecos, el 50% tiene una exención arancelaria a la hora de entrar en Marruecos, con lo cual pagaría la mitad del arancel, o depende de cada mercancía, es diferente, pero bueno. Pero los aranceles en vez de 20 o 30 y pico % serían en torno al 10. Claro, la mitad está bonificado, está bonificado la mercancía en un acuerdo preferencial, Marruecos es Europa, y dentro de ese acuerdo preferencial, Marruecos le vende a Europa y Europa le vende a Marruecos, con lo cual esos acuerdos se plasman en el certificado de origen a la importación en Marruecos. Si mandamos esa mercancía procedente de Ceuta, como no nos reconoce a nosotros ser europeos, entonces automáticamente no entramos dentro de ese acuerdo y entramos a liquidar al máximo al país tercero directamente en Marruecos. Vas a pagar el máximo de arancel en Marruecos, con lo cual no eres competitivo. ¿Cómo puede competir una empresa local con una empresa peninsular? Cara a Marruecos. No puede competir. No puede competir hasta que esto no se arregle. Otra cosa que la aduana comercial sea válido, porque cuantos más mecanismos tenemos en Ceuta, mucho mejor. Y esté abierto, pues muchísimo mejor. Pero una aduana comercial como Dios manda. No vale a medias tintas, eso es mi opinión. Porque como agente de aduanas, ¿cuáles son los pasos que da su empresa para exportar no sé a qué otro país con los que trabaja habitualmente? Pues mira, yo del destinatario no me ocupo. El destinatario normalmente se ocupa el que exporta. Es decir, el señor que vende la mercancía desde Ceuta, una caja de zapatos, a otro país del mundo. A otro país del mundo, el que sea. El que sea, da igual. Incluso de la Unión Europea, el que sea. A todo. Depende, cada uno tiene. Una cosa es Unión Europea y otra cosa es, por ejemplo, si mando la mercancía, yo qué sé, a Arabia Saudí. Eso es diferente. Una cosa es país tercero, otra cosa es Unión Aduanera. Si mandamos la mercancía a un país tercero, nosotros desde Ceuta igualmente, es una factura comercial. Y nosotros desde aquí, importantísimo lo que comentaba antes de proceder a ningún envío, siempre el destinatario se tiene que informar de la documentación necesaria en el país de destino. Eso es vital. Quien no haga eso puede tener 1000 problemas en destino. Y una vez la mercancía en destino tienes un problema. Porque Marruecos al fin y al cabo está aquí al lado, todos los días con la aduana comercial, se dio la vuelta al camión y se vino para acá. Imagínate que mandamos un contenedor a Arabia Saudí y a la hora de importarlo en Arabia Saudí te dice que usted, si le falta este certificado, ¿por qué no me lo ha mandado? Ah, no lo tengo. Problema, y lo tiene que sacar la exportación. Entonces, muy importante que todo el mundo se informe a la hora de exportar su mercancía qué requisitos hace falta en el país de destino. Eso es vital. Partiendo de eso, aquí nosotros desde aquí, nuestra factura comercial, todos los requisitos que nos pongan a la hora de hacer el despacho de aduana y poco más. Y que nosotros no tenemos mayor
no podemos hacer otra cosa. Nosotros lo hacemos tal cual marca la ley. Nosotros despachamos aduanas de exportación y andando. Insiste constantemente en que el exportador, el que vende el producto, tiene que informarse de la documentación necesaria que le van a pedir en la aduana. Una de las dos, o uno de los dos intentos fallidos ha sido por falta de documentación. ¿Qué documentación ha podido faltar ahí? Yo no, mira, la verdad que no estoy al tanto de esto, pero por lo que veo en prensa decía, había unos bastoncillos de oído que parece ser, por lo que entiendo, tampoco lee mucho más, hay unos bastoncillos de oído que realmente para nosotros, para Europa, en este caso, no hace falta que lleve sanidad, y sí que en Marruecos hace falta sanidad a la importación. Y por lo que se ve no llevaban ningún documento sanitario para importarse en Marruecos. Tampoco hay un problema, que aquí la aduana, ahí en Marruecos, sanidad en nuestra aduana aquí del Tarajal con Marruecos no está. La ONSA marroquí no está en la aduana del Tarajal, de ahí en la aduana de Marruecos con nosotros, está allá en Tánger. Entonces veo que ese es un problema que ahora de Marruecos, pero es un problema de Marruecos. Marruecos tendrá que solucionar y el gobierno español tendrá que hablar con Marruecos y delimitar cuáles son las condiciones de la aduana y hacerlo en condiciones. Claro, por eso, porque en la aduana se presenta la documentación, se declaran las cosas que se van a importar o a exportar, en este caso sería exportar a Marruecos, y se depositan o se revisan las mercancías, imagino, por las autoridades aduaneras para comprobar que se corresponden con lo declarado y verificar que se ajustan a las medidas sobre la política comercial establecida entre los dos países. ¿Qué problemas técnicos pueden encontrarse en este...? Pues eso, certificados que no estén, que a la hora de importar el producto les falta algún tipo de documento. Por eso mi insistencia es que el exportador tenga todo claro antes de mandar el producto, y eso al fin y al cabo son temas documentales y es un gran problema, porque la responsabilidad directa es del exportador. Así que nosotros desde aquí, desde nuestra ciudad, se puede hacer cualquier tipo de exportación, es decir, podemos hacer cualquier cosa, eso no hay problema. Pero, oye, después tiene que admitirse tanto, incluso en la Unión Aduanera, fíjate, incluso en la Algeciras mandó productos y si es de origen animal y hasta en Ceuta no te lo admiten, porque estamos, digamos, en un limbo jurídico, por decirlo de alguna forma. ¿Y cómo ha seguido o visto o reaccionado el empresariado de Ceuta? Porque de la Confederación del Comité Ejecutivo ya lo hemos escuchado. Los empresarios, en este caso exportador, a estos dos intentos fallidos. Juanma. Bueno, nosotros realmente todas estas noticias, además lo decía Luis, nos hemos ido enterando casi por la prensa. Entonces, nosotros es verdad que los empresarios muchas veces nos llaman y dicen, oye, pero ¿qué sabéis de esto? Y a nosotros nos pilla igual por sorpresa, porque pensamos que hay una falta de transparencia de todas las negociaciones y todas las gestiones que se están llevando a cabo por parte de delegación. Cuando nosotros pedimos información a delegación, es verdad que las respuestas suelen ser muy políticas, que nos piden discreción, y es cierto que negociaciones de ese tipo requieren discreción, pero pienso que también se necesita un detalle más técnico de lo que está fallando. Porque el empresariado muchas veces somos los que tenemos conocimiento de cómo hacemos los procesos de importación y exportación, somos los que tenemos profesionales que pueden ayudar a qué documentación se pide en cualquier otro lugar del mundo, y en ese sentido yo creo que deberían contar un poquito más con el empresariado, por lo menos para ayudar a solventar los problemas técnicos, porque si políticamente existe una falta de entendimiento entre ambos gobiernos y ponen como excusa las carencias documentales, bueno, para eso estamos nosotros, para intentar facilitarle información sobre qué herramientas documentales hacen falta como en cualquier otro lugar del mundo. El presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla, Enrique Alcoba, ha calificado estos intentos de ridículo a nivel nacional y denuncia un poco el chantaje que según el Marruecos estaría utilizando para presionar a España sobre temas políticos de las dos ciudades autónomas. Además, tampoco entiende las pruebas que se están llevando a cabo ni la falta de documentación que alegan para dar la vuelta a estas dos furgonetas, a estos dos camiones. ¿Qué opina respecto a la CECE? Hombre, por una parte es comprensible, es decir, Melilla tiene una situación que tradicionalmente ha sido diferente a la de Ceuta. Ellos han tenido la aduana comercial y en cierta medida para ellos supone una frustración el hecho de que una vía económica que tenían abierta desde hace muchísimos años pues se la hayan cerrado. Y es verdad que por llamarlo ansiedad, entre comillas, ¿no? Porque eso no esté abierto
es comprensible ese tipo de declaraciones. Pero también es verdad que entendemos que es una negociación no solo económica y comercial, es una negociación política. Y en el momento en que hay una negociación política entre ambos gobiernos, los empresarios nos vemos un poco fuera de juego porque no entendemos en qué términos se está realizando. Eso sí, la demanda que hace el presidente de CEME en este caso la compartimos. Es decir, nosotros lo que queremos es que sea una aduana transparente, que sea una aduana con plenas garantías y con las mismas condiciones que cualquier otro lugar del mundo. Y ya para finalizar, la última, se lo preguntaba antes a Luis, en el caso de que este asunto no alcance una solución, una pronta solución, ¿cree que llega el momento de plantearse la inclusión en la nueva aduanera? Vamos, ese es un planteamiento realmente político y no es la primera vez que ponemos esto sobre la mesa. Lo que pasa es que cualquier planteamiento de estas características yo creo que tiene que ser un planteamiento serio. Es decir, tenemos que evaluar cuáles son las ventajas y los inconvenientes, qué impacto tendría si mantendríamos nuestro régimen económico y fiscal en las mismas condiciones que hasta ahora. Como dice Luis, hay unas ventajas y unos inconvenientes en el funcionamiento de estar fuera de la unión aduanera. Yo pienso que es un debate que se tiene que plantear, pero se tiene que plantear con seriedad y sobre todo con datos sobre la mesa. Pues Juan Manuel Parrado, secretario general de la Confederación de Empresarios, Luis de la Rubia, agente de aduanas, muchísimas gracias por poner un poco de didáctica y pedagogía a esta cuestión sobre la aduana comercial con Marruecos. Un placer. Muchas gracias. Vamos a buscar ahora recomendaciones, consejos de nutrición para hacer carreras de trail y de ultra trail. Nos la trae María José Guerrero. Muy buenas de nuevo, María José. Muy buenas, Susana. Pues efectivamente, fíjate que estoy aquí en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez porque justo esta tarde es cuando se van a realizar estas charlas de consejos nutricionales para carreras de trail y ultra trail. Bueno, pues vamos a hablar con el responsable, Tomás Parra, a partir de las 7 de la tarde. ¿Qué recomendaciones nos dará para este tipo de carreras? Hola, buenas tardes. Pues bueno, vamos a centrar la charla un poquito en 3 puntos clave. El primero, la nutrición en el deportista de trail y ultra trail. La segunda, qué suplementos nos pueden venir bien para realizar este tipo de pruebas y entrenamientos. Y la tercera, cómo planificar este tipo de pruebas deportivas a nivel de alimentación, lo que vamos a comer durante el tiempo de desarrollo de la prueba. Con la idea de hacer un poquito autónomo a este deportista que no tiene estas nociones básicas para poder desenvolverse por sí solo. Tomás, por ejemplo, empezamos con trail, que es una prueba un poco más cortita, ¿no? ¿Se tiene que preparar con tiempo de antelación? No solo el día de la prueba y comer unos alimentos específicos. Sí, claro, a ver, aunque el trail es más corto que el ultra trail, ya estamos hablando de carreras que son espaciadas en el tiempo, que son larguitas, y entonces efectivamente el deportista debe de ir no solo preparado el día de antes, sino llevar una preparación previa en cuanto a entrenamientos y alimentación durante todo el proceso, ¿no? Para llegar con una buena composición corporal, llegar con buen rendimiento de entrenamientos y demás. El mismo día de antes es recomendable hacer una especie de fase de carga de hidratos de carbono, ¿no? Que es lo que yo le suelo recomendar a mi atleta y lo que se suele estirar en este tipo de pruebas. Y con la idea de ir con, digamos, los depósitos de gasolina bien llenos, ¿no? Para que durante la prueba nos podamos estirar un poquito más y no nos dé fatiga ni incluso evitar riesgo de lesiones musculares. Y luego el día de la prueba, ¿cuáles son los alimentos que depende de en qué hora y en qué circunstancias se pueden tomar? La mayoría de estas pruebas comienzan por la mañana, entonces lo que podemos hacer antes de la prueba básicamente es un desayuno. Yo los desayunos que recomiendo en estos casos son bajos en fibra, bajos en grasa, bajos en proteína y centrarnos mucho en los hidratos de carbono, que al final es la energía rápida que nos va a estar disponible en sangre, ¿no? En forma de glucosa, y es la que nos va a aportar esta energía, como digo. Durante la prueba hay que ver ya la duración, porque no es lo mismo una prueba que te va a durar 5 horas, una que te va a durar 48, ¿vale? Entonces ahí la planificación cambia totalmente porque podemos ingerir otro tipo de alimentos. Una prueba así, tipo, por ejemplo, para que no hagamos una idea de la Cuna de la Legión, ¿no? De los 50 kilómetros que se puede hacer entre 4 y 10 horas. Yo en ese tipo de pruebas a los que van a ir a hacer un buen papel les recomendaría ir solamente hidratos de carbono, ¿vale? Ya sea en formato suplemento, bebidas isotónicas, geles, bocadillos de guayaba, que son una especie de gominolas que se utilizan también,
o ya pues metiendo alimentos reales, tipo pan blanco con mermelada de fresa, plátano, dátiles, cositas de esas. Tomás, si hablamos de nutrición deportiva, al final, bueno, en los tiempos que corren cada vez hay más evolución, ¿no?, en este tipo de alimentos que vamos a ingerir en una prueba. Sí, claro, esto es como todo, va avanzando, van saliendo cada vez más estudios que respaldan la evidencia científica y el funcionamiento, por ejemplo, en este caso de lo que estaba comentando, de los hidratos de carbono como fuente de energía en este tipo de deporte. Salen estudios, pues bueno, de suplementos, cómo debe ir la composición de un gel, por ejemplo, que antes era un poquito menos, no se estudiaba tanto, o el deportista no le echaba tanta cuenta, iba a la tienda, se cogía el primer gel que viese y fuera. Ahora pues sí, se estudia la composición, incluso hasta la proporción de los diferentes tipos de monosacáridos, ¿no? La glucosa, fructosa que lleva el gel, la proporción que tiene, como he dicho. Y bueno, sí, la verdad que cada vez se va evolucionando esto un poquito más y está bien, ¿no? Porque son ayudas para los deportistas y bueno, en este caso pues los nutricionistas deportivos o el deportista amateur que le guste mucho el mundillo este, pues se puede informar y dar con la tecla más fácilmente. Pues Tomás, muchísimas gracias, Susana. Para todo el que quiera informarse un poquito más o dar con la tecla, como dice Tomás, bueno, pues esta tarde, a partir de las 7 de la tarde, entrada libre, aquí en la sala de usos múltiples, la Biblioteca Adolfo Suárez, bueno, pues charla técnica de nutrición en trail y ultra trail. Además, muy interesante, María José, para todos los inscritos en la cuna de la Legión, que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Muy interesante, sí señor. Muchas gracias. En unos instantes volvemos a conectar contigo y con otro deportista y además solidario. Pero antes vamos a la redacción de informativos y saludamos a Raúl Llamas. Muy buenos días, Raúl. ¿Qué tal, Susana? Muy bien. ¿Y el horno cómo está hoy? Sácanos las noticias principales de este martes, por favor. Bueno, pues este martes hablaremos de esa denuncia del sindicato médico que afirma que los buscas del hospital universitario no funcionan o funcionan fatal. Según dicen, esto lleva varios meses sucediendo y pone en riesgo la atención sanitaria, sobre todo en el caso de emergencias, ya que no se pueden solicitar a los médicos de guardia. Afirma que incluso estos especialistas están teniendo que dar su número privado de móvil a los telefonistas para que se pongan en contacto con ellos. Afirma el sindicato médico que si esto persiste van a acudir a la Fiscalía y de un sindicato a otro, en este caso Solidaridad, que ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Supremo contra el Real Decreto que hablaba de los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Según el sindicato, esto pone en riesgo los derechos de los trabajadores españoles y aumenta la posibilidad de promover la inmigración ilegal. Entre las acciones que Solidaridad quiere echar abajo, por ejemplo, es la ampliación de visados para búsqueda de empleo o la autorización laboral para familiares reagrupados. Más cosas, Susana, hablamos de esas convocatorias de empleo que publicaba hoy el BOCE. Son un total de 13 plazas por concurso oposición. Por ejemplo, son 4 de celador vigilante, 1 de ordenanza, 2 de laboratorio, 1 plaza de jefe de mantenimiento del ICD. Como decimos, hasta un total de 13. También el Boletín Oficial de la Ciudad publicaba hoy, Susana, ese listado ya definitivo de convocatorias de 8 plazas para monitor educativo de la ciudad mediante el sistema de oposición en turno libre. Así que, Susana, ya sabes, todo esto y mucho más a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde en primera edición, a las 8:30 en la segunda y mientras tanto toda la información a golpe de clic en la página web ceuta.es, también en los perfiles de las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y en la app Ceuta Play. Y les decíamos a María José que en breve conectábamos con ella y con un deportista y solidario, con un campeón, en este caso nadador, que va a dedicar sus esfuerzos, sus entrenamientos y sus habilidades y capacidades nadando a una acción solidaria. María José Guerrero, muy buenas de nuevo. Cuéntanos, ¿con quién estás? Pues sí, Susana, el nadador Nacho Gaitán tiene un nuevo reto que contarnos. Nosotros se lo vamos a contar de primera mano. Bueno, pues hoy nos acompaña para hablarnos de ese nuevo reto que prácticamente, Nacho, muy buenas, lo realiza dentro de unos 4 meses más o menos, ¿no? Muy buenas. Hola, buenas, nada. Primero de todo, muchas gracias por interesaros en mi reto y querer darle difusión. Y sí, en 4 meses, si Dios quiere, pues me lanzaré ahí en Tarifa al agua y venir para Ceuta nadando.
Nuevo reto, cruzamos el estrecho, algo que quieres hacer desde hace muchísimos años, Nacho, prácticamente desde que eras bien pequeño, ¿no? Sí, es una cosa que, como muchísimos ceutíes se enterarían con el cruce del nado internacional David Meca, que se puede hacer, es viable, hay una asociación en Tarifa que organiza los cruces y lo tenía en mente de hace mucho, sobre todo en mi época ya que me he dedicado más exclusivamente a la natación en agua abierta y lo tengo pendiente en la agenda y pienso que es el año para hacerlo. David Meca, en el año 2008, ¿cuántos años tenías, Nacho? Pues yo 8 años. 8 años tenía y me acuerdo el revuelo que se formó, que fue además de la llegada debajo de mi club del Caballa y fue un verano que nada más se hablaba de eso. En ese momento tú pensaste, cuando tenga la edad correspondiente, cuando ya sea un gran profesional de las aguas abiertas, ¿tengo que hacer esto también? Yo en esa época lo vi lo recuerdo con mucho asombro, como una proeza. Y yo en esa época hacía waterpolo, lo veía, empecé en el mundillo del agua abierta poco después y lo veía como una cosa lejana, pero con el paso de los años, mi progresión en el deporte y tal, pues cada vez lo he visto más factible. Una progresión porque además eres prácticamente el número uno, desde luego que si estamos orgullosos de los deportistas de nuestra ciudad, uno de ellos eres tú, Nacho Gaitán. Bueno, en aguas abiertas la verdad que sí, he conseguido bastantes cosas y nada, la verdad es que ahora vienen también muchos niños por detrás, en piscina y demás, y contentos. ¿Qué pretendes conseguir, Nacho, con este nuevo reto? Cruzar el estrecho entre los días 12 y 21 de mayo, ¿verdad? Sí, pues en principio es entre el 12 y el 21 de mayo porque se elige la fecha, o sea, el día que mejor condiciones salgan, tanto de marea, corriente, clima y tal. Lo suyo es un día de poniente que te empujaría el viento hasta Ceuta y lo que pretendo con el reto, pues aparte de cumplir un sueño, pues la parte solidaria, que es el dinero que ceda los costes, lo que es el coste del cruce, pues donarlo a la asociación Duchen Parent Project, que es una asociación que estoy bastante familiarizado con ella y sobre todo con la enfermedad, así que es una doble ilusión. Claro, porque además querías todo lo recaudado, toda la gente, que además ahora lo vamos a recalcar bien, Nacho, todo lo que puedas recaudar va directamente a esta enfermedad, o sea que tiene además un acto solidario, como tú bien dices, una doble ilusión para ti. De hecho, a día de hoy me ilusiona más el alcanzar dinero suficiente para poder hacerle una buena donación a la asociación que el propio hecho de cruzarlo. Pues estoy tan convencido de que lo puedo cruzar y hacer que me ilusiona más la otra parte. Es como quitar una cosa, un check de cosas que quiero hacer en mi vida, que es cruzar el estrecho, y me ilusiona más lo otro, digamos. Bueno, ¿cómo te preparas? Como te digo, ya eres un profesional del nado en las aguas abiertas, pero concretamente cruzar el estrecho tendrá una mayor preparación, ¿no? Realmente con el volumen de metro que estoy haciendo ahora mismo, más o menos podría hacerlo. La dificultad va a estar en que lo voy a hacer sin traje de neopreno y por la temperatura del agua. Ya os podéis imaginar, en mayo tirarse, los que hayáis ido a bañaros a Tarifa, pues tirarse en mayo en Tarifa a nadar hasta Ceuta y después el agua como está en Benzú y demás, pues sobre todo es adaptación a estar 5 o 6 horas nadando con agua muy fría, a 15 grados, 16. Pero fíjate que eso a ti te tranquiliza porque sabe que lo puedes conseguir, Nacho. Estoy seguro que yo puedo nadar 23 kilómetros, lo que me preocupa es con el agua fría, tan fría tanto tiempo. Y además que vas sin traje de neopreno, ¿por qué? Yo qué sé, por decisión personal, es por hacerlo sin traje, no sé. Igual podría haberlo hecho con traje que sin traje, pero prefiero estar sin el roce del cuello tantas horas en el agua que con el neopreno, que al final acaban saliendo roces. Bueno, pues eso es uno de los retos, pero sobre todo y el más importante para Nacho es poder conseguir el máximo dinero posible para la enfermedad del Duchenne. Bueno, pues evidentemente todos esos patrocinadores que nos estén viendo ahora mismo, Nacho, que tengan, bueno, a bien decir, pues vamos a apostar por un ganador, nuestro Nacho Gaitán, pues evidentemente que se pongan en contacto con él porque tenemos tiempo todavía de poder patrocinar a un campeón, ¿a que sí? Sí, de hecho ya ha habido varias empresas de la península y de Ceuta que me han escrito
Y nada, pues la idea es esa, el intentar recaudar el máximo dinero posible para la asociación y para costear el cruce y eso, que quien se quiera animar que se anime, que es una cosa que es bonita, que aparte de ser un reto deportivo, una cosa solidaria y que va a tener su repercusión, y en Duchen están súper ilusionados. Pues a través de las redes sociales, Susana, nos ponemos en contacto con Nacho Gaitán y todas esas empresas que quieran patrocinarlo para este nuevo reto. Están a tiempo todavía. Nacho, muchísimas gracias. No te voy a decir suerte, porque está tan seguro que lo va a hacer genial, que a nosotros ya nos lo transmites igual. Nada, muchísimas gracias por hacer eco de este reto y por eso, que le llegue a la más gente posible, que puedan ayudarme con las donaciones y la parte solidaria. Muchas gracias, Nacho. Gracias. Pues muchísimas gracias, María José, muchísimas gracias, Nacho. Nosotros también estamos convencidos de que vas a conseguir ese reto. Medallista en diferentes competiciones nacionales, en la Copa Nacional Española de Aguas Abiertas, ganador también de la Vuelta al Hacha, así que, eso sí, 23 kilómetros, incluyendo también la dificultad que ponen las mareas en el Estrecho de Gibraltar, sin neopreno. Participen con este campeón que además, bueno, pues también tiene esa faceta solidaria. Hasta aquí ha llegado la conexión de hoy. Ya saben que mañana tienen de nuevo una cita con nosotros a eso de las 10 en punto, cita con la actualidad local en directo. Pueden seguir ahora con Beatriz Palomo y todo su equipo conectados a esta hora y a continuación los servicios informativos. Nada más, muchas gracias por acompañarnos, que pasen muy buena tarde. Adiós.